¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Al que le cuesta soltar es al, está bien dicho, presidente. Hoy es pasajero en tránsito, pasajero en salida. Me refiero al presidente Alberto Fernández. Aún lo es. Alberto Fernández está, les voy a decir, casi en un duelo interno. Ha perdido. Hay una pérdida. ¿Qué perdió? El poder. Lo perdió en manos de Massa. Está, casi les diría, en una larga despedida. Se va despidiendo de los escenarios, es decir, de los actos, y en cada uno de los actos va dejando saber lo que para él es su legado, su historia. En realidad, Alberto Fernández, en los off que hace, dice: la historia me va a juzgar de otra manera. Cuando todo sedimente, van a valorar lo duro que me tocó a mí para gobernar. Esto es lo que dice. En realidad, Alberto Fernández se chocó con su propia omnipotencia. ¿Cuál es la omnipotencia? Él creyó que podía. ¿Que podía qué? Que podía con Cristina. Que la iba a tener controlada. Que iba a sacar, entre comillas, la parte racional. Que la iba a acotar. La omnipotencia del domador de tigres. Yo controlo. Y Cristina se lo morfó. Cristina lo dejó hecho jirones. Y esto es, los jirones, lo que deja saber en los dolores que tiene Alberto Fernández en cada presentación. Por supuesto, nostálgico, melancólico, como un rockero que él siempre añoró ser, toca la guitarra, tiene ídolos, siempre apelando, contando su actualidad como con frases del rock nacional. Recuerdan que siempre cita El mañana es mejor de Spinetta, disco Artón, 1973, pero también, y básicamente su ídolo, Lito Nevia. Fíjense cómo cuenta su momento Alberto Fernández con un tema de Lito Nevia, del año 70, que se llama Días de conflicto. Mirá. Una canción de 1970. Días de conflicto tuve que vivir hace alguna vez. Días de conflicto. Mirá si hay un título mejor de una canción que representa este momento de Alberto Fernández. Los días de conflicto son todos básicamente los últimos 2 años. Básicamente les diría, después de que él presentó filminas mostrando con 60% de imagen positiva cómo administraba la pandemia, las comparaciones mentirosas con otros países, etc. A partir de ahí, el kirchnerismo dijo: pero este señor no entiende que es un delegado del poder y no el poder. Y ahí empezó el tigre a comérselo, y se lo comió. Pues bien, Alberto Fernández reivindica, sin embargo, en cada acto algo de su gestión. Yo les decía, fíjense ustedes, la frase de él es: yo estoy tranquilo, en mi gobierno no hubo corrupción. Frase de Lito Nevia: quisiera poder descansar en paz antes de morir. Esta es mi frase. Lo dijo hoy en un acto, pero ¿cómo lo canta Lito Nevia? Míralo. Descansar en paz antes de morir. Días de conflicto tuve que vivir. Voces de misericordia escuchar. De verdad, él cree que este tema lo representa y lo dice públicamente. Este tema, medio melanco, cuenta la actualidad de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández acá te dice: yo, digan de mí lo que quieran. La verdad es que la historia me va a juzgar como un gobierno que no fue corrupto. Tiro a 2 bandas. Por supuesto, él le quiere pegar a Macri, le pega a Macri, pero adivinen, si hablamos de corrupción, ¿a quién más le pega? Sí, al tigre que se lo comió. Fíjense de qué modo decía Alberto Fernández sobre corrupción. Y quiero que todos vean que hay un presidente y muchos funcionarios de mi gobierno que se van a su casa igual que cuando llegaron. Igual. Ninguno se va más enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no le entregamos obras a nuestros amigos. No hicimos nada de eso. Por supuesto, el palazo directo, el más importante para él, es para Cristina Fernández de Kirchner. Decide de mí lo que quieras, pero yo no soy corrupto.
hay explicaciones que tiene que dar quien lidera el espacio, que es Cristina. Jamás lo va a decir Alberto, en on, en off, a quien quiera escucharlo y se sienta a tomar un café y lo consiga. Pues bien, ¿qué es lo que calla? ¿Qué es lo que omite? ¿Cuál es la gran mentira de Alberto Fernández cuando dice que no hubo corrupción? Corrupción es un acto de daño a la sociedad. Quiero contarles una historia que ustedes conocen porque la vivieron, la vivimos. En 2020, marzo-abril, larga la pandemia. A mitad de año, Pfizer larga un estudio en el Hospital Militar. A mitad de año, agosto básicamente, fecha más, fecha menos, larga un estudio y promete lo siguiente. Nosotros vamos a desarrollar la vacuna. La vamos a hacer aquí en el Hospital Militar. Cuando terminemos, esta vacuna va a servir, por ejemplo, y se va a lanzar al mismo tiempo que en Estados Unidos. Pfizer garantizaba 13 millones de dosis en principio para la Argentina y el lanzamiento al mismo tiempo que en Estados Unidos. Distribuidas de este modo. Dicen, para el personal médico de salud, para la primera línea en la trinchera que va a combatir contra el virus, esos son 500.000 personas. Para ellos va a haber 2 dosis. Y también va a haber para la franja más vulnerable, los de más de 65 años. ¿Cuántos son? 6 millones. 6 millones más 500.000, 6,5. Por 2 dosis, 13 millones de dosis. Eso es lo que Pfizer tenía comprometido para la República Argentina lo antes que se desarrollara la vacuna. Reitero, eran ensayos que se hacían en este país de Sudamérica, de los confines del mundo. La promesa era, al mismo tiempo se va a lanzar que en Estados Unidos. Y ahí, diría la narrativa, pasan cosas. ¿Es corrupción? ¿Es sesgo geopolítico? ¿Hay negocios con alguna farmacéutica? Hay un momento en donde bloquean tercamente a Pfizer. Y empiezan las excusas. ¿Te acordás? Es inaceptable lo que piden, no podemos revelar las cláusulas secretas, están pidiendo, y en la fantasía empezó a circular que algo de los glaciares. En un momento era que se querían llevar las cataratas. Y todo el mundo decía, pero qué raro, si no es lo que parece decir ese contrato o no es lo que parecen decir otros contratos de otros países de la misma farmacéutica. Obcecación. Empieza a pasar el tiempo, Pfizer no puede venir, aún desarrollando la vacuna en la República Argentina, y viene el desenlace. Empieza la desesperación. ¿Vos te acordás de tu desesperación? Yo recuerdo la mía. Hubo un momento, si te acordás, de bote en el Titanic, que aparezca una vacuna que sea lo que tengan para darme, porque la muerte estaba acechando. No se sabía los alcances de la pandemia, no se sabía la letalidad. Veíamos imágenes de Italia, de España, de los geriátricos de España. Era desesperante. En ese momento de desesperación y sin vacunas, todo el sesgo y el prejuicio geopolítico o corrupción o amiguismo con alguna farmacéutica, con algún empresario amigo, hicieron que no tuviéramos en tiempo y forma las vacunas. ¿Y qué pasó? Que por desesperación aparece la Sputnik. Empiezan a vacunar a mediados de diciembre con Sputnik. Pero ¿cuál es el problema con la Sputnik? Que vienen solo 300.000 dosis. En diciembre empiezan a vacunar en Estados Unidos con la Pfizer. Argentina pudo haber empezado en ese momento, a la par que Estados Unidos, a vacunar a sus médicos, a sus enfermeros, a todos los kinesiólogos, a toda la línea de combate contra el virus. Pudo haber empezado a vacunar. No lo hizo, ¿por qué? Por un sesgo y una decisión política de este gobierno. Un perjuicio a la sociedad. Esto es lo que pasó. 300.000 dosis de Sputnik. Y acá viene un problema. Empieza a pasar el tiempo, no hay explicaciones de por qué la Pfizer no llegaba. Por supuesto, hubo 1001 pirueta argumental para justificarlo. No, siempre fue de lo más opaco. Lo cierto es que ahí empieza a morir gente, porque no alcanzan las 300.000 dosis de la Sputnik. Después, más adelante, vendrán otras vacunas. Pero en ese momento era la Sputnik a toda esa línea de médicos. Bueno, en ese momento que la Sputnik proveyó de 300.000 vacunas,
Estados Unidos con la Pfizer que estaba experimentando en el hospital militar, y esto no es de cipayo, ni sesgo, ni grupo hegemónico, olvídense de eso, es dato duro. En ese momento había disponibles 6,5 millones de vacunas listas para aplicar en la Argentina. Ahí hubo una incalculable cantidad de personas que murieron por no tener esa vacuna en tiempo y forma. Fue un capricho, fue una obcecación que generó letalidad. Hubo muertos por una decisión política sin evidencia. Primera cuestión. Entonces, hay como dos grandes grupos de personas que murieron. Las primeras son estas que te digo que no tuvieron ninguna vacuna. Y ahí voy a la segunda parte de personas fallecidas, que se habla menos de esto. Son las personas que murieron con la Sputnik 1, esperando la Sputnik 2, que no llegaba, y que no llegaba. ¿Y qué pasa, Rusia, que somos amigos y no me mandás la Sputnik 2? La AstraZeneca también se dilató, que el taponcito, que el frasquito, que la producción en serie, que el frasquito de Estados Unidos no llegaba, que Biden había bloqueado por el tema de un insumo. ¿Te acordás todo eso con México? La línea de montaje de la AstraZeneca estaba interrumpida o demorada, no llegaba. Estábamos tirados en la banquina, en ese momento rechazando la rueda de auxilio que te daba la Pfizer. Bueno, pues bien, entonces hay un segundo grupo de personas muertas que tienen un Sputnik y mueren esperando la segunda Sputnik que no llega. Por supuesto, ustedes conocen esa famosa carta suplicante de alguien del gobierno argentino diciendo: querido Anatoly, si hemos sido tan fieles y obedientes con ustedes, gobierno de Rusia, ¿por qué no nos mandan ya mismo la segunda vacuna? La vacuna no llegaba. ¿Cuál es la paradoja de esta historia? Que aparece Biden, para los que gustan de titanes en el ring, de los buenos y los malos, y abuchear y aplaudir. Biden, que para el gobierno nacional y popular era un problema, dona 3 millones de vacunas de Moderna. ¿Y cuál es la novedad? Que se hace permítanme decirlo de este modo, un blend, y mezclan, prueban la Moderna con la Sputnik, y funciona, y cubre y protege. Pero tardó en llegar por la obcecación del gobierno. Es decir, fue Biden con la Moderna el que pudo blindar a esas personas más que Putin de la vulnerabilidad que tenían los que tenían una sola vacuna Sputnik. Entonces cierro con esta cuestión. ¿Cuándo llega definitivamente la Pfizer? A ver si te acordás en tu casa de esto. Cuando empieza el lobby, en el buen sentido lobby, la presión de los padres desesperados de chicos con inmunodeficiencias. ¿Lo recuerdan que fueron al Congreso? En un momento se rompe el dique de esa obcecación ideológica del kirchnerismo, escuchan en llanto a los padres y entonces entra primero sí la Pfizer para todos estos chicos. Y después sí entra la Pfizer y provee de miles y miles de vacunas. Entonces, Alberto Fernández, atención con la idea de que el gobierno de Alberto no fue corrupto. Yo no sé cómo se llama esto, si es corrupción, si esto que pasó con las vacunas, si fue omisión, si fue capricho. Fue una pésima decisión de política de Estado que, al igual que la corrupción, generó miles y miles de muertos. De eso no hay que olvidarse. Bienvenidos. Está Cecilia Bufflet, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León, cuando todo parecía que no se iba a calmar, efectivamente no se calmó. Exactamente. Me refiero a Juntos por el Cambio. Si podemos lograr que se complique aún más, ¿por qué perdernos de esa oportunidad? Bueno, contábamos ayer toda la novela de la incorporación de Juan Schiaretti, el actual gobernador cordobés, y hoy viajó efectivamente Mauricio Macri y se sacó una foto con alguien a quien él no quería nunca, no lo quería de ninguna manera como su candidato. Él en Córdoba quería que fuera Rodrigo de Loredo, un radical con el que se lleva muy bien. Finalmente quedó juez y Macri habló, y juez también. Ahí está la foto de hoy. Macri claramente con el juez y hablando duramente sobre la cuestión, la intención de Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti a lo que sería el acuerdo de Juntos por el Cambio. A ver qué dijo Macri, vamos a verlo.
Mauricio Macri, Dixit. Los que proponen sumar a Schiaretti no conocen a los cordobeses, ponen en crisis todo el sistema de la coalición. Bueno, acá hay dos cosas. La segunda es claro, pone en crisis todo el sistema de la coalición porque la verdad nunca estuvieron tan cerca de quebrarse. Lo primero es más raro porque la verdad que Macri ha viajado muchas veces ahí y tiene una relación con Schiaretti de la época de Sogma y han sido muy amigos y es más, es al mandatario provincial al que más veces visitó siendo presidente, pero ahora no lo quiere. Está claro que hay una cuestión totalmente descoordinada y eso generó que hace menos de 3 horas llegó un mail a los que son consejeros nacionales del PRO y los citaron para les llegó al 5 y pico, casi 6 de la tarde, una cita por Zoom del Consejo Nacional del PRO para las 7 de la tarde. O sea, el nivel de tensión que hay es tremendo y en estos momentos está el Consejo Nacional, son 43 miembros reunidos. ¿Para qué? Para tratar de bajar la espuma pública de lo que está pasando, pero ahí se está hablando de cómo avanzar en charlas, no en la incorporación, en charlas con expertos, pero nada se está hablando de Schiaretti. Vean lo que amplió Macri en Radio Mitre de Córdoba. La veo muy bien plantada a Patricia en sus propuestas, lo veo Horacio muy comprometido con generar una propuesta también. No entiendo estos movimientos que como que desajustan el eje que es el cambio, ¿no? Acá yo siempre he dicho, lo importante es el cambio, ¿no? O sea, somos el cambio, no somos nada, el cambio y la unidad son importantes, pero en este orden, ¿no? El cambio primero, no se puede traicionar el cambio. Bien, ahí está Macri ampliando digamos, la idea fuerza que los está guiando. Digamos, ¿qué tipo de cambio es esto? ¿Hay que ensanchar o darle nitidez? Exactamente, pero a ver, es raro que lo haga con Schiaretti y lo que le preguntábamos allá al Cellini. ¿Por qué Pichetto sí, anunciado poco tiempo antes, y por qué Schiaretti no? A mí me parece que el que esté la elección de Córdoba en el medio es lo extraño. Y para mí esto desnuda las dudas de Schiaretti en esta jugada. Pues si Schiaretti hubiera pensado hace tiempo que él quería acercarse a este esquema, hubiera citado a las elecciones cordobesas para más temprano, si quisieran, fin de mayo. Entonces quedaba después de... Hoy los números que tiene el peronismo de Schiaretti, claro, no el kirchnerismo, el peronismo de Schiaretti, dicen que Yarlora gana cómodo, que le gana cómodo a Juez. Entonces, si ellos realmente creen eso y es así, hubieran citado la elección antes, entonces después Schiaretti tenía tiempo para pensar una unión con Juntos por el Cambio. Vean lo que dijo, vean Schiaretti, y voy con Osvaldo, por favor. Esto es lo que dijo el gobernador cordobés. Debemos hacer una nueva alternativa política. Un frente de frentes. Ir a las elecciones y luego hacer un gobierno de unidad nacional o de coalición. Es importante esto porque no se conocía de primera mano mucho que pensaba Schiaretti. Ahí está. Avala la idea de Larreta, Morales, Lustó y compañía. Sí, pero agrega también un poco más de confusión, ¿no? Porque él habla de una coalición después de las elecciones donde cada cual sepa más o menos cuántos votos tiene, a cuánta gente representa. Lo cierto es que el problema no lo tiene solo el PRO. Digamos, también el radicalismo está dividido en esto, también la coalición cívica está dividida en esta, porque la coalición cívica cordobesa también ya dijo que no apoya la incorporación de Schiaretti, con lo cual digo, se ve una enorme desprolijidad. Me parece que se está jugando demasiado en esto. Creo que posiblemente digo, en esta lucha entre Larreta y Bullrich, que a esto se resume finalmente, esto es una sensación que tengo, no podría explicar por qué. Me parece que quien gana esta discusión es el próximo presidente de la Argentina. A ver, repítalo porque es fuerte la idea. A ver. Me parece eso, digamos, me parece que por lo que estamos viendo, Juntos por el Cambio tendría las mayores posibilidades de ganar la presidencia en las elecciones de octubre. Y me parece que quien salga de acá, de este, ¿cómo decirlo? ¿Entuerto? Pelea, entuerto, no sé. Entre Larreta y Bullrich, quien salga ganador de acá, me parece que es el próximo presidente de Argentina. Está con nosotros Eduardo Fidanza, analista político. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un Diego? gusto que estés. Y un gusto estar acá para mí. Bien. Pregunta oftalmológica. ¿Usted qué ve? ¿Qué letra ve? No, yo lo que veo es que hay 3 espacios en la política argentina en este momento si prescindimos de la pertenencia a las coaliciones o a los partidos. Hay un espacio
que podríamos llamar, para usar la clasificación de la politología, que es de derecha, que lo conforman Macri, Bullrich y Milei. Hay otro espacio que es el gobierno, y hay un espacio de centro, diríamos más moderado, donde hay una parte del PRO, una parte del radicalismo, la coalición cívica, la fuerza de Pichetto, etc. Y me parece que estamos asistiendo a un pasado en limpio de estos tres espacios. Y el problema es que la interna de Juntos por el Cambio está protagonizada por un político, digamos, que está dentro del espacio moderado, y por una política que está en el espacio más radicalizado. Y la pregunta es si eso es posible, porque lo que a mí me parece es que Bullrich y Larreta en realidad están discutiendo sobre qué van a hacer si llegan el día después. Y básicamente, yo digo, están discutiendo sobre qué hacer con la Argentina corporativa y en especial qué hacer con el peronismo. Entonces, Patricia Bullrich tiene una actitud más arrojada, tal vez de imposición, o cree que va a haber una fuerza suficiente para doblegar al peronismo en el llano. Larreta tiene una idea más consensual. Ahora, yo, no para tomar posición por uno o por otro, porque no es mi papel, lo que yo digo es, atención, caractericemos bien al peronismo. El peronismo es mucho más que un partido político, es un movimiento que, además de presentarse a elecciones y ganar o perder, tiene sindicatos, movimientos sociales, Controla gran parte organizaciones de la línea en el Estado. empresarias. Bueno, entonces quiero decir, esa estructura preexistente es una estructura que no fácilmente se va a despejar, además considerando que el que gane las elecciones, incluido Milei si ganara, no va a constituir un gobierno fuerte. No tenemos ninguna análisis prospectivo que nos diga que el que gana las elecciones vaya a tener mayoría en ambas cámaras. Y además, cuando se llega al gobierno por balotaje, hay que considerar algo. Se llega con el 50 y un poco más, pero un 25%, la mitad de esos son votantes duros. El otro 25% son votantes ocasionales. Y entonces lo que ocurre es que, y esto lo estamos viendo no solamente en la Argentina, cuando empieza un gobierno, tal vez el que ganó cree que tiene más apoyo, y ese apoyo se va desarmando rápido, porque además se vota con la exigencia de obtener resultados. Y bueno, yo creo que en esa, digamos, ponderación de cómo es las relaciones de fuerza, habrá que ver quién está haciendo un planteo más lúcido, ¿no? Bien, es interesante esto porque, digamos, vos amplías la foto y decís, están hablando de manejar los votos en el Congreso y en realidad tengan en cuenta que hay una parte del empresariado peronista, una casi, te diría, gran parte del Estado, por no decirte 90%, manejado en lo que se llama la línea es peronista, de sindicatos peronistas, es decir, no es solamente las urnas, sino que después hay el centro del poder también es en gran parte, pero esto es lo que vos planteás. ¿Qué se hace con eso? Yo planteo eso, ¿qué se hace con eso? Y yo agregaría algo, que lo trae el otro día Ernesto Tenenbaum en su columna del domingo, haciendo referencia a una nota que puso Domingo Cavallo en su blog. Cavallo, desde el centro del establishment, le dice a la oposición, y creo que le está hablando más al ala que llamemos de derecha, ojo con las propuestas, porque si no hacen unas propuestas que vayan primero a la cuestión fiscal y no, por ejemplo, a desarmar el cepo, podemos terminar con una hiperinflación. Entonces, en esta competencia hay una especie de levedad para ver quién propone lo más disruptivo, pero la cuestión es si después esa propuesta llega. Ahora, hay un punto que yo le llamé el drama de los moderados, porque los que no se presentan como moderados pueden estar haciendo la gran Menem. Si yo les digo lo que voy a hacer, ustedes no me votan. Así que les voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Eso. Leña, leña, leña. Pero cuando llegue, muy posiblemente vaya a tener que hacer una transacción. Hay un punto muy interesante en lo que dice usted, Eduardo, sobre
El peronismo no es un partido, es mucho más que un partido. Digo, ha configurado de alguna manera culturalmente el país en los últimos 70 Así años. Y nos trajo hasta acá. Digo, me parece que es interesante pensar qué vamos a hacer si con esta gente hemos llegado hasta acá, con este sindicalismo hemos llegado hasta acá, con este empresariado hemos llegado hasta acá. Vamos a tener que decir, bueno, como ya llegamos hasta acá, ¿vamos a seguir con ellos porque es lo que hay? No. Yo creo que en cierta manera se está reproduciendo un estado anímico en la sociedad y en la dirigencia, que es el del fin de la década del 80. A ver. Donde la economía llega a un punto insostenible. Sí. Y entonces, por convicción o por default, empieza a aparecer el consenso. El primer consenso es insostenible un país que en el momento de votar, según dicen los economistas, va a tener una inflación del 150% anual. Sí. Si agregamos el nivel de pobreza que va a tener, nos vamos a dar cuenta que es un país inviable. Entonces, hay que empezar a considerar esto. Hay un consenso entre los economistas con matices respecto, por ejemplo, a la necesidad de un plan de estabilización. Y aunque algunos lo digan y otros no, después un plan de reformas. Reparemos en el siguiente punto, que no se dice mucho. ¿Quién es el ministro de Economía de la Argentina? Sergio Massa, uno de los políticos más pragmáticos de este país. Sí. Pero todavía miremos el viceministro, Gabriel Rubinstein, un hombre completamente amigable con los mercados, que Ortodoxo. escribía tweets en contra del populismo económico de Cristina Kirchner. Yo les hago esta pregunta. Si un gobierno cuya jefa política hasta hace un tiempo decía que la emisión no tiene nada que ver con la inflación, ¿no es cierto?, y no quería saber nada con el Fondo Monetario Internacional, hoy admite una conducción económica que no solamente negocia con el Fondo Monetario Internacional, sino que ejecuta un ajuste del gasto. Ahora, yo les pregunto, si ese no es un indicio de la Argentina que viene en términos de convertirla poco tramposo. en un país Quizá lo sería- racional desde el punto de vista económico. Quizá Es lo lo sería que si digo, ella, a mí si ella me- lo estuviera manteniendo. Mirá cómo Bueno, está. ella lo dice. La frase de Eduardo generó revuelo. Claro. Porque Ella no uno dice te eso. podría decir, no está en curso un plan de estabilización. No. Hay una licuación del gasto vía Sí. inflación y un Parcial. plan llegar. Es más, hay artículos que uno puede acceder y lee en donde quienes son proveedores intelectuales, económicos hoy de Cristina le sugieren, creo que es un par de Flaxo, acompáñame, un Sí, Basualdo, sí, un apellido, y hay algún Basualdo. otro que mi memoria Sí, tiene sí. estos límites, que lo que Hernán Lecher plantea ha dicho públicamente férreo que hay que control de romper el precios, acuerdo. si nos toca al kirchnerismo volver a gobernar, férreo control de precios, plantarse muy fuerte a las sobretasas del Fondo Monetario y que haya más impuestos, es decir, yo no la veo a Cristina modificando su marco conceptual económico. Hay que agregar algo. Y además hoy lo está condicionando al Según, Claro. según toda la evidencia que nosotros tenemos, y voy a arriesgar, son 20 años de acumulación de datos de opinión pública. ¿Qué encontramos? Que cada vez que un gobierno tuvo los indicadores que este gobierno tiene en términos de opinión pública, pero también en términos de la economía, la verdad es que perdió la siguiente elección, Claro. no la ganó. Y eso, yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del gobierno que en determinado momento tuviera estas condiciones. Entonces, es probable y es comprensible que Cristina Kirchner quiera transcurrir esta última etapa de este gobierno que ella creó, pero el cual ahora tomó el papel opositor, envuelta, por así decirlo, en su programa. Pero eso es retórico, porque si miramos efectivamente las medidas económicas, no vamos a encontrar un plan de estabilización, pero no vamos a encontrar el populismo económico que ella desarrolló durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Ah, ¿Por bueno, qué? pero el condicionante es el límite físico. Porque casi no diría. puede, no porque La no quiere, diría. claro. ¿Cómo? El condicionante es casi físico, digamos, es la sequía y la falta de dólares. Bueno. No se puede lo que Cristina quiere. Ahora, se hace lo que se puede dentro de lo que Cristina Bueno, deja.
Ahora, Que es poco, porque no olvidemos que no pudieron ni siquiera hacer un billete de 5.000 pesos, No, por supuesto. porque Cristina no quería. pero ahora hay que recordar una frase convencional que dice, la política es el arte de lo posible. Sí. Sí. Eso creo que dada la configuración sociológica, política y cultural de la Argentina, nos va a arrojar, posiblemente, por el consenso que existe, esfuerzos a partir del próximo gobierno para estabilizar la economía y después habrá que ver si para un plan de reformas más profundas. Yo tiendo a pensar que cualquiera sea el que gane, y viendo los antecedentes, la oposición va a prestar acuerdo para un plan de estabilización. Después Si fuera hay que discutir. Miren, hoy estaba conversando yo con Martín Rapetti, es muy interesante. economista, Martín y un socio hicieron un estudio que se está por conocer, creo que estudiaron 50 planes de estabilización económica en América Latina en los últimos años, o de esos 40, creo que son 45, solo 12 tuvieron éxito. 12. Sí. ¿Por qué tuvieron éxito? Porque tuvieron disciplina, ¿no es cierto? Tuvieron voluntad. Y acá hay una cosa que yo les quiero decir. y acuerdo político. Claro, que es lo Claro. siguiente, pero no es solamente acuerdo político. Vean ustedes, los planes de estabilización monetaria, los dos grandes planes en estos 40 años fueron el austral y la convertibilidad. Todo el mundo dice, no, el plan de estabilización no. Grandes réditos electorales. Porque los argentinos, después de lo que sufren en la economía, premian que los dejen de ahorcar, premian que no los torturen, premian que los dejen un poco vivir. Y les digo, si de 150% inflación en un año pasamos a 40%, el gobierno que logre eso va a ganar la siguiente elección. Pero atención, si el ministro de Economía es responsable, le va a decir al líder político, bueno, llegamos hasta acá, no aspires a más, porque ahora tenemos que hacer los deberes. ¿Qué pasó con Alfonsín y qué pasó con Menem? No, déjame ganar y deja la disciplina para otro momento. Bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que pensar. En un consenso, en el ritmo de la economía, en el ritmo de la política. Y más allá de lo que nos guste o no, considerar cómo está conformada sociológicamente y políticamente la Argentina. Bien. Estamos en la línea de tiempo, en el mañana, volvemos al hoy y después volvemos al mañana. Porque en el hoy, ¿qué pasa con Massa? Bueno, Massa volvió de China, donde, como contábamos, vino en el avión de regreso hablando con Máximo Kirchner, después de terminado todo el tema de económico, swap sí, swap no, swap más o menos. Y ahí, junto con Máximo y con Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, empezaron a puntear la cuestión económica. Y Massa sale a decir claramente, si no hay un candidato único, no cuenten conmigo para seguir manejando el auto. Una frase que él dice es, si no hay un candidato único, yo estaciono el auto y hasta luego. Entonces, ¿por qué está diciendo? Que si no hay certeza política, no va a haber certeza económica. Acá tiene que ver con cuál es el rol de Massa, cuál es el rol del candidato que Cristina quiere para esta elección. Y esto que contábamos ayer y que contamos también hoy en Clarín, parece que es confirmado con algunas declaraciones, por ejemplo, la de Cecilia Moró, que viajó con Massa a China, que es la presidenta de la Cámara de Diputados. Massa está harto de sostener la estabilidad mientras otros se dedican a jugar la interna con los soldaditos de cartón. Y Atención con esto porque es quien representa a Massa, empieza a hablar sobre lo que pensaría Massa y es una suerte de, y te hago la rima, Massa amenaza. Massa Ojo amenaza. que está pudriéndose Massa. No dejen de embromar con la interna porque Massa no está para siempre acá. Aparte, Cecilia Traducción. Moró siguió hablando y lo nombró a Scioli claramente, diciendo, Scioli es embajador en Brasil, pero acá está haciendo campaña en lugar... O sea, Sí, hay un destinatario punto claro, directo. que es Daniel Scioli, que quiere ser candidato presidencial, acompañado de Victoria Tolosa Paz, que quiere ser candidata a gobernadora, y que según Massa están sostenidos por Alberto Fernández. En su alrededor dicen, es el jefe de campaña, es el único trabajo que está haciendo Alberto, es el jefe de campaña de Scioli. Cecilia Moró está hablando como si Massa estuviera rodeado de éxitos. El- Qué maravilla lo que está haciendo.
Para Ay, mí, es raro. para mí hay un gran punto ahí, ¿no? Que Massa o el masismo avanza con esa amenaza, con Porque le va mal. con ese planteo. Y mientras tanto debería estar muy seguro de que tiene buenos resultados para mostrar. Y me parece que ni el dato de inflación de la semana que viene, ni la negociación con el Fondo Monetario para que se adelanten y destraben fondos, dan señales en ese sentido. Ni con los chinos ni con los brasileños. O Ceci, No, o bueno, es- con los brasileños ya está completamente perdido, con los chinos un empate que no es mucha cosa. O es peor, y en realidad está completamente disociado. La agenda que tiene que llevar adelante este gobierno para resolverle un enorme problema a todos los argentinos, que es la inflación, que es la inestabilidad económica en la que vivimos, y las ambiciones absolutamente personales en medio de un calendario electoral que todos entendemos que los políticos, estos son los años donde juegan un montón de fichas. Pero este gobierno, lejos de tener buenas chances para dirimir ese juego interno, debería ocuparse de lo que no se viene ocupando. Bueno, ¿o por qué lo haría hace 3 años y medio no se está ocupando de estos temas? ¿Vos crees que, Eduardo, que quiere ser candidato Massa? No. ¿O juega a senador? ¿No? ¿Qué- Me parece que a esta altura, y por alguna información que yo manejo, él ya abandonó esa idea. Ahora, la cuestión de Massa es una cuestión central, porque Massa es un político audaz que ha demostrado en los primeros 2 o 3 meses de su gestión capacidad, tal vez para revertir las cosas, no lo pudo revertir. Pero ¿por qué Massa para mí es una figura muy interesante? Cuando uno iba a hablar con empresarios en octubre, noviembre, había un gran entusiasmo con Massa. ¿Saben por qué creo que es eso? Porque hay quienes piensan, y yo creo que es un pensamiento legítimo, que parte de la solución de la Argentina que viene es un neomenemismo. Y Massa da ese perfil. Y acá hay otro punto, vuelvo al peronismo, y algo que yo sostuve y sostengo durante mucho tiempo. La modernización de la Argentina pasa por la modernización del peronismo también. Pero no lo veo modernizándose tanto al peronismo. ¿En qué te parece? No, perdón. El peronismo, vuelvo, no se está modernizando, pero yo planteé lo del viceministro, planteé lo de... Quiero decirte Pero todo esto. lo que multiplicás por Cristina da No, pero Cristina, lo que Eduardo. pasa... Pero te puedo decir algo, Diego. Sí. Y es un mensaje para el periodismo. Sí. Yo estoy en la Academia Nacional de Periodismo, puedo decirles una cosa. Péguenos si es necesario, sin es que problema. vamos a Estamos- tener que empezar, yo también escribo, y vamos a tener que empezar a ejercer nuestra imaginación para darnos cuenta que el eje de la cuestión dejó de ser Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Nosotros, hace 20 años acostumbrados a poner el kirchnerismo ahí. El kirchnerismo, ese kirchnerismo, el kirchnerismo está en decadencia. Vamos a tener que pensar otra cosa y vamos a tener que pensar al peronismo un poco distinto, porque el peronismo está por abandonar una de sus máscaras, una de sus facetas, Espera, está pero va a todo el mundo, continuar. si viene usted, está todo el mundo con el número en la mano para contestarle. No, señores, van a esperar un poquito, A vamos a, dar 32. vamos a dar una vueltita y tengan el número en la mano como en la Sí, sí, farmacia. tengo Acá el- volvemos. Acá. Tengo el verde Camilo yo. Tiscornia, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, a ver, pudrámosla si es necesario. Picantiémonos. ¿Cómo medirías a Massa en su gestión? ¿Qué relojes miras? ¿Inflación? ¿Si consigue o no consigue? Digamos, reserva del central. Actividad No, económica. no tiene Actividad ningún, económica. no ha tenido ningún resultado razonable, digamos. Ha tenido también la mala suerte de una sequía que complicó mucho, pero ya mismo el año pasado la estrategia de Massa era patear los problemas para este año, jugándose a que la cosecha podía ser buena y tratar de llegar sin hacer grandes correcciones macroeconómicas, pero no salió nada de eso. No. La inflación se disparó, se perdieron las reservas, la actividad económica no crece, están trabadas las importaciones, se acentuó el atraso cambiario, no sé, por donde lo mires hay más déficit fiscal, más déficit cuasi fiscal. No sé, no hay un lugar en donde digas, bueno, acá hay un dato bueno. ¿no? Bien, da tu número, vos tenés una consultora, mide inflación, decís... Y les viene yendo cómo- muy bien con por la eso, estimación. digamos, ¿cuánto te da? 8,7 en mayo nos dio. Y 118 interanual. 12. Esta es la que van a dar el 14 ahora, ¿eh? Para ustedes da 8,7. 8,7. ¿Y cuánto estaba en el mes pasado en relación con la que dio Nos el quedamos INDEC? cortos con lo que dio el INDEC. Nosotros teníamos 7,7 y el INDEC dio 8,4. Y Bien. si anualizas ese 8,5 de inflación y lo proyectas hacia adelante, 8,5 de inflación, ¿cuánto es de inflación anual? Mira, si haces más 180. Sí, no tanto, pero por ahí. ¿Cuánto? Pasa por ahí. Y arriba del 170%. Sí, 150%, ponele. Bien. Habría que hacer la cuenta, pero matemáticamente hay que hacer interés compuesto, digamos. Pero Bien, volvemos no es 12 a vos por ocho.
más buenas noticias. Pablo, A ver, te yo- está esperando Eduardo No, Fidanza, yo, dale. con todo respeto, Un voy a tomarme el atrevimiento de desafiar algunas de las cosas. Yo creo que hace mucho tiempo que nosotros venimos analizando y diciendo, guarda que se vienen los gobernadores, guarda que el peronismo se le anima a Cristina. Y finalmente ella, con la foto de la Plaza de Mayo el otro día, determinó el poder. Mirando desde ella, como ella mira la historia, a su derecha Kicillof, a su izquierda su hijo, Guado de Pedro y Massa. Entonces, ella lo sube, porque él no iba a ir a ese acto. Acordémonos que un día antes él no iba a ese acto. No. Terminó yendo. Entonces, eso, como el viaje a China, para mí es la confirmación de la alianza que dice Cristina. Yo con esto voy a hacer las decisiones. ¿Quién está afuera? El presidente de la Nación y los 4 o 5 que están alrededor de él. Entonces, Massa, en ese esquema, está jugando a las cartas y, en virtud de todas las dificultades que enumeraba Camilo, me parece que no va a venir a pocos días por su regreso del FMI, es a 4 días antes del cierre de lista, 24 de junio, no va a venir con todas las buenas noticias que le va a permitir que sea el candidato único del peronismo. Entonces me parece que amablemente va a correrse, será Guado o Kicillof el candidato puro de Cristina para defender eso que vos decías, el tercio que le queda, defenderlo con la pureza, y Massa le van a pagar el esfuerzo de sentarse en la silla eléctrica y de bancar y tratar de llevar el Tirarse auto. arriba de la bomba le gusta a él que se Tirarse diga. arriba de la bomba, bueno. Bueno, ¿Querés decírselo? Y Bien. terminará coronado en el cargo de, en la lista de candidato a senador, que tiene un prestigio, senador, no diputado, que ya fue presidente de la Cámara de Diputados. Bien, Eduardo Fidanza nos provocó a todos afirmando que no estamos observando que se viene una renovación peronista. ¿Quién quiere contestarle que tiene No. el número No, en yo la quiero mano? preguntarle. No, pregunta, Yo no dije no. una renovación, dije Sobre un fin eso, de sobre ciclo eso. de Bueno, una bueno, de las sobre máscaras. eso. Pero sobre eso. A me ver, parece que es difícil ponerle el foco a un peronismo que cierre una etapa con Cristina Kirchner cuando nunca lo hace. No sé cuáles son los indicios para determinar o para decir que este peronismo hoy configurado le está diciendo a Cristina hasta acá. Nunca lo ha hecho. A ver, Lo que está diciendo hasta acá es la opinión pública. Claro. 60% de imagen negativa en los registros de poliarquía. La imagen negativa más alta de los últimos años de Cristina, que fue en general negativa. Menem Eso era por- eterno también, ¿no? ¿Cómo? Menem también era Pero eterno. déjenlo y bueno, porque es sí, eterno. porque si no... y dale. digamos, y ahí hay un paralelo con Menem. Va retrocediendo Cristina y se queda, yo creo en este momento, con menos de 25% de voto duro. Pero voy a agregar algo que le complejiza la vida al peronismo. Si nosotros vemos la historia del peronismo, y la vemos en estos últimos 40 años, vamos a encontrar lapsos de gobierno peronista muy exitosos. Por ejemplo, después de la convertibilidad y hasta la crisis del 95-96, Menem ganó las elecciones al hilo, ¿no es cierto? Fue reelegido, Sí. había conformidad social, porque no había inflación, etcétera. Luego veamos los años dorados del kirchnerismo, desde 2003, 2004 hasta 2011. Este gobierno no pudo alcanzar ningún logro y además le tocó finalmente la mala suerte. Le tocó todo. La sequía. Pandemia, la sequía. Siempre era San Pedro, es peronista. Una siempre- situación internacional. Entonces hay Precio un de los punto. commodities. Este peronismo se va del gobierno sin haber cumplido la misión histórica que está implícita en la gente que lo vota. ¿Cuál es esa misión histórica? Lograr alguna forma de redistribución del ingreso, en general por la mejora del valor del salario, que no lo logró. Entonces, el peronismo se va a tener también que preguntar a sí mismo qué hicimos para llegar a esto. ¿Está esa pregunta Bueno, interna? está en a ver, hay mucha gente lúcida que se hace preguntas, pero además vuelvo, ¿cuál es el espacio que va quedando? Yo creo, y voy a ser optimista, que están creándose condiciones para que la Argentina reforme su macroeconomía, pero hay que hacerlo con mucha inteligencia, porque no se puede hacer un ajuste con 40% de pobres. Y después, que no lo hablamos, Argentina tiene oportunidades muy concretas en este momento en términos de energía y minería, más alimentos, etc. Los especialistas Bien. dicen que dentro de 4 años Vaca Muerta puede producir en 12 meses lo mismo que produce hoy el agro.
Entonces, estamos frente a una oportunidad. Estamos por cambiar la ecuación energética de la Argentina. Empezamos a exportar petróleo a Chile cuando éramos importadores. Quiero decirte, hay cosas que están pasando. ¿No es Bien. cierto? Una Dale. cosita, no, porque yo coincido que en la centralidad del peronismo en todos estos años. Me parece que ese es justamente el problema. Todos estos años de peronismo lo que han hecho ha sido enquistar una serie de kioscos en casi todos los rubros económicos del país. Digo, hay un peaje para cada situación económica. Si la solución es modernizar esos kioscos, no tenemos solución en el país. Me parece que es muy grave pensar que es casi ingenuo pensar que con la centralidad del peronismo vamos a poder salir de la crisis que el peronismo viene haciendo, no solo en la cultura, especialmente en la moral del país. Es muy posible y eso es una opinión respetable. Ahora, yo voy a agregar algo para completar un poco mi intervención escandalizadora. No, mira, yo igual abajo del escritorio hay un botón y vos te eyectás. No. Y vos necesitas, apretás perdón. y te Yo eyectás. les recuerdo algo. Por eso queremos que venga. Yo hablé del ritmo de la política y del ritmo de la economía. Sí. El gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, también hizo populismo económico. Veamos 2017. Veamos cómo no tuvo voluntad de completar un programa y cuando hubo que llegó hasta a congelar tarifas. Hay una serie de cosas que uno puede ver. ¿Por qué? Y bueno, porque el año par es racional. El año impar es irracional, porque hay que votar. Claro. Bien, Entonces, estamos- lo ¿qué año mejor que estamos? Impar. Lo mejor que Bien. no podría, claro. Sí, bueno, este es un año impar Estamos muy impar particular, sin que a plata. pesar de todo le obliga al gobierno a hacer ciertos deberes. ¿Saben qué sería bueno el próximo presidente o presidenta de la Argentina? Que llame un escribano y que firme que no aspira a la reelección. Ah, ¿Por qué? Vos pedís- Porque eso es lo que nos llevaría Ah, es a un sí. planteo de mediano plazo, donde acompañemos el sacrificio para después ver la luz Sí. al fin del Sí, túnel. el Sembremos segundo un mandato. árbol que quizás no veremos flores, no veremos su bla bla bla. Hay Bien. algo de generosidad. Está claro. Señor, apertura libre. ¿Cuál es el escenario de acá a fin de año? Digamos, vos ves plan de estabilización, no, ¿cómo está el plan llegar? Ahí encontré la pregunta que buscaba. ¿Cómo creo está que el plan llegar? muy dañado, sobre todo porque el gobierno no puede recomponer las reservas, el flujo de dólares. Quedó completamente dañado. Todo lo que comentaban ustedes del viaje a China, a Brasil y todo esto al Fondo Monetario, todos lugares donde se golpea la puerta, el gobierno no consigue nada. Con lo cual, la situación es muy delicada, realmente. Yo por eso creo que es tan delicada la situación que si bien el impulso muchas veces de la política es tratar de hacer algo para zafar y tener en todo caso llegar a la elección del medio, me da la sensación de que en esta oportunidad no hay mucho margen. Yo creo que en eso veo una situación bastante parecida tal vez a la de fin de los años 80, en donde es medio terminal la situación y va a haber que hacer un cambio bastante profundo. O sea, no creo que se pueda simplemente un pequeño ajuste y que la inflación va a bajar porque un poquito se tocó el tipo de cambio. No lo veo realmente. Entonces me parece a mí que la opción ahora es más, vamos a un plan bastante profundo de ajuste o vamos a tener un problema bastante más grave que el que estamos teniendo ahora. Y ahí el tema es que yo creo que me cuesta pensar que el peronismo, si queda como oposición, tenga ningún incentivo para apoyar nada de lo que quiera hacer el que esté en el gobierno. Creo que lo que más le conviene es sentarse a esperar que el que viene haga las correcciones y disfrutar, en todo caso, el fruto de la corrección, que es lo que se preparaba a hacer para mí Alberto Fernández en 2019. A Macri le explotó todo a fin del 19 y Fernández arrancaba con el tipo de cambio alto, con el cepo puesto, arrancaba con reservas todavía, el default ya lo había hecho Macri, el reperfilamiento, los subsidios habían bajado, las tarifas habían aumentado, se preparaban para otro ciclo del peronismo y la pandemia lo arruinó. Ahora yo creo que es mucho más complicada la situación. Bien, ¿alguien tiene alguna buena noticia para dejarnos antes de cerrar esta primera hora del programa? Sí, yo creo Sí. que el razonamiento que hacía Eduardo respecto de la renovación del peronismo, creo que Massa tenía una oportunidad si hacía esto. Decía, bueno, yo me senté en la silla eléctrica, Manda no yo. voy a ser candidato, me corro. Entonces, ¿qué hacía? Se corría, el peronismo para mí lo sigo diciendo, va a una catástrofe electoral. Entonces él después, cuando las ruinas quedaban, un peronismo
afuera del balotaje o perdiendo en primera vuelta, en todo caso, ahí él se sentó y decía, bueno, yo me senté en la silla eléctrica, como le gusta decir a Bufflet, de la economía en el peor momento, ahora es el momento de renovación. Y el kirchnerismo quedaba adelante. Ahora, creo que con la foto de la Plaza de Mayo de Cristina abrazando a todos los suyos, Massa, lo dejó, no quiero decir engrampado porque queda feo, lo dejó enganchado y no se puede desprender de eso. Bien, yo quiero pedirles un párrafo a los invitados final. Vamos, Eduardo, lo que quieras. No, yo creo que voy a terminar con el principio. Creo que estamos asistiendo a un pasado en limpio de las distintas posiciones paradigmáticas. Creo que el peronismo tiene una chance de modernización después de haber asimilado este trauma. Y respecto de Massa, Pablo, yo no estoy seguro que Massa permanezca en esa foto. Hay que ver. Massa es un político muy audaz y es un político joven que tiene una carrera por delante. Hay que ver si él evalúa los costos que pueden significar para su carrera permanecer en este dispositivo. Y ahí está la doctrina Malena, no olvidemos eso. ¿Qué quiere decir? Perdón. Y bueno, el fin de Massa es el fin de todo este proceso, digamos. Y bueno, es importante porque... ¿Pero por qué dijiste mal? Porque Bueno, Malena, porque Malena lo dijo. tuit, ¿no? Malena dijo... Ah, sí, te referís al tuit que dijo, sí, sin Massa es el fin. Claro. El fin de Massa es el fin del Claro. gobierno, algo así. Por eso. Que lo borró después. Después lo borró, pero lo dijo. Entonces hay que ver. Yo creo que Massa en este momento es un signo de interrogación. Bien, muchas gracias por haber venido. No, ¿Estuviste al contrario. cómo estaba? Sí, el botón estaba, ¿eh? Gracias a Bien. ustedes. Bien. Camilo, te escuchamos. Creo que hay, coincido con Eduardo, una oportunidad para la Argentina de mediano plazo como no ha habido en mucho tiempo. Claro. Me parece que es muy importante. Lo que pasa es que queda la duda de cómo se puede capitalizar eso porque requiere muchas correcciones. Creo que en ese sentido, de cara a las correcciones, si realmente se cumple que el kirchnerismo no tiene chances y es la oposición la que puede ganar, me parece que también ahí hay una oportunidad porque me parece que en la oposición está mucho más claro el diagnóstico acerca de lo que hay que hacer. La gran duda, y eso se refleja en todos los indicadores financieros, es si se va a poder hacer lo que hay que hacer. Yo creo que esa es la pregunta del millón. Si hay capacidad política, si hay voluntad, si hay tolerancia en la sociedad para el remedio que hay que aplicar. Esa es la gran duda y por eso es que todavía el horizonte no se puede despejar, a pesar de que se ve que el kirchnerismo se está yendo, que eso desde el punto de vista del mundo económico para muchos es una buena noticia. Muchas gracias a ambos por haber venido, ¿eh? Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien. Como todas las segundas partes, se suma Rolo Barbán. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a charlar, está con nosotros Hernán Iglesias Illa. Es periodista, es escritor. Estuvo en la jefatura de gabinete del gobierno de Cambiemos, muy próximo a Mauricio Macri, editor, creador, padre, y tutor y encargado de la revista Seúl. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy en un momento difícil, ¿no? No es de los mejores Están días. peleando. Bien. Sí. Es Bien. un poco triste, digamos, de todo lo que está pasando. Empecemos por el lado psicológico. No, bueno, qué sé yo. ¿Viste? Estamos 3 años y medio, casi 4 años, manteniendo a todos unidos, haciendo un gran esfuerzo de muchas maneras, políticos, personales, psicológicos, y nos estamos ahogando una semana de... ¿Viste Valdano cuando lo dejaron afuera del Mundial del 90, creo, que Sí. dijo, me ahogué en la orilla? Bueno, siento eso, ¿entendés? Un esfuerzo de muchísimo tiempo que ahora está ahí, que no sabemos si vamos a llegar. ¿No saben si llegan? Bueno, ¿A qué? sí, qué sé yo creo que sí. Pero bueno. ¿Pero harán falta divididos definiciones. llegan? ¿Ese es tu ¿Eh? miedo? ¿Tu miedo cuál es? ¿Que divididos no llegan? No, mi miedo es... ¿A que sí? El peor escenario es que esto que se rompa Juntos por el Cambio, que Horacio o Patricia sean candidatos a presidente por fuera del sombrero del paraguas de Juntos por el Ahora, yo Cambio. tengo una- ¿Podría ocurrir? No, bueno, los más tremendistas dicen que podría ocurrir. Pero también quedan 6 días hábiles hasta el cierre de alianzas. No es tan ¿Qué fácil. quiere decir? Bueno, no es tan fácil conseguir partidos en todos los distritos, anotar los avales, es bastante tramiterío, no es O tan sea, fácil. tenemos que seguir como el matrimonio que no se puede separar porque ¿dónde va a Puede ser, alquilar? yo creo que no hay tiempo para que se rompa. Mira ¿No lo que te digo. imaginás, Perdón, a te hago una- Patricia con Milei, aliada? ¿Eh? ¿Patricia con Milei no la imaginás? No lo imagino, pero bueno, qué sé yo.
Pero no lo imagino ahora para 6 días, no, seguro que no. Ahora, tengo una pregunta, porque vos también estuviste en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anteriormente. Muy poco. Bueno, pero digo, lo conoces a Macri hace tiempo. Macri fue jefe de gobierno 2 veces. Sí. Su jefe de gabinete en esos 2 mandatos fue Horacio Rodríguez Larreta, Sí. y después, casi por herencia, hubo una interna, pero digo, él termina bendiciendo en la interna Larreta Michetti a Larreta. Sí. ¿Tan difícil es que se hubieran puesto a conversar y ponerse de acuerdo en que por lo menos no llegar a este nivel de discusión entre ellos? Ojalá pudiera decirte que sí, pero evidentemente no. ¿Y pero por qué pasó? ¿Vos los conocés a los dos? No, yo hoy, honestamente, en los hechos de los últimos días atribuyo más responsabilidad a Horacio que a Patricia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos un solo torso con 5 Me cabezas. parece que En realidad, una sola cabeza con... Me parece que proponer un cambio bastante sustancial en la composición de la coalición tan cerca del final es muy disruptivo. Que se podría haber hecho antes, se podría haber hecho mejor, se podría haber consultado en privado o dar más claridad sobre cuál es el... No hay tanta claridad sobre qué quiere decir la incorporación de Schiaretti, ¿no? Hoy él dijo, yo no voy a ser parte de Juntos por el Cambio. Si soy candidato, no sé qué, será un frente de frente, Juntos por el Cambio, con una cosa... ¿Y sorprendió? Entonces, ¿por qué sorprendió? ¿Por qué no está más claro eso al principio? O si Schiaretti, el plan es que sea candidato a vice de Horacio, ahí no habría tanto problema, digo. Es una decisión personal de cada candidato, no afecta al resto de la coalición. Me parece que plantear esto de una manera rara, ¿no? Primero filtrada a los diarios, después con un comunicado, me parece que no estuvo bueno. Pero Schiaretti, vice de Larreta, ¿no te haría ruido? Eso no deja de ser un peronista, Pero el problema nunca es el peronismo, ¿eh? ¿no? O sea, como para, dicen... Para el electorado de Juntos por el Cambio, la ¿Y sensación de que... Pichetto qué? Bueno, Rolo, Pichetto pero fue Rolo. candidato. Pero Bueno, así le fue. No, no, no. ¿Cómo fue? Ganaron con No, Pichetto, Pichetto ¿eh? fue muy bien recibido y es muy querido por los votantes de Juntos por el Cambio. Por los votantes macristas es muy querido. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre la entrada de Pichetto y la entrada ahora Primero digo, los peronistas que han entrado Juntos por el Cambio y al PRO originalmente, cuando nos dice hay un montón de peronistas en el PRO, ¿por qué Schiaretti no? Ya sé, hay un montón de peronistas. Pero son gente que deja el peronismo y se suma al PRO y que es como que cambia de piel. O sea, no es que deja atrás su pasado ominoso, es una exageración, y ve la luz. Pero ves que vos mismo decías, ¿qué problema hay con que sea peronista? Acaba de decir el Es un chiste, es un pasado ominoso. Ya sé, un pero chiste. digo, Lo que quiero me parece decir el es, electorado de ustedes acá, piensa eso. Schiaretti no está diciendo que se suma, lo está diciendo, es Ni que deja como- de ser peronista. Claro. no deja de ser peronista. Igual hay una cosa en Argentina de esencialidad con el peronismo, ¿no? Que si a los 15 años que rentaste una marchita, ya sos peronista para el resto de tu vida. No es así. Se puede dejar de ser peronista como se puede dejar de Hay ser... peronistas recuperados. Está bien, pero José, Santilli y Ritondo son los ejemplos Claro. claramente de Sí, ustedes. y ya llevan 20 años. Pero yo en el PRO. insisto con esta Sí. idea. Yo creo que Sobrios. si no estuviera la elección de Córdoba en el medio, Sí. lo de Schiaretti no sería un problema porque perfectamente lo que podría hacer Larreta, que es lo que yo creo que podría llegar a hacer, es que terminara siendo su compañera de fórmula y ahí sería lo mismo que hizo Macri, porque Macri comunicó con un tuit lo de Pichetto, no es que... No, pero nadie se vio sorprendido. Está bien, pero ahora... Nadie se vio sorprendido. Bueno, eso me parece está parte bien. de una buena Acá voluntad los de que llamar a estamos los informados socios. tampoco estamos sorprendidos de lo de Schiaretti, obviamente. ¿Cómo que no? Sabemos de reuniones, de cenas. Vos lo sabés, pero mucha gente no lo sabía. Nosotros lo que Fue sabemos lo contamos. Pero no fue un shock, ¿eh? El comunicado del domingo. No estamos hace 2 días hablando de eso sin parar. No, ustedes son los que están hablando sin parar de eso. La gente está hablando de otra cosa. No, La tele está hablando de esto. Estamos Nosotros- hablando de eso porque cambia la sí, sé. hay una cosa que hay que tener clara, digamos. No es una abstracción hablar de política. Es decir, Claro que la no. política es la que define que vos puedas tener un billete de 5.000 o Totalmente. simplemente de 2.000 o de 10.000 y si tu vida es más fácil o es más difícil, qué se importa, qué se exporta, si vas a tener, si sube la cuota, si es el hospital público, si tenés prepaga, si te sube la cuota. Todo lo controla la política. Entonces no digamos que el poder real está en otro lugar porque está en la política. Por eso es importante, yo entiendo que hay una cuestión de timing. Es, ¿por qué tan tan sobre el final lo de esta elección? Hay una cosa que decía José Pablo Feynman, un intelectual peronista de los más lúcidos, que decía, no se puede ser ni ex cura ni peronista. Cuando lo fuiste lo seguís siendo toda la vida, decía él. Bueno, pero está la diferencia que yo veo especialmente con la incorporación de Pichetto es que acá lo que se trata es de incorporar un partido entero, digamos, ¿no? Claro, Para mí el Pichetto faltan era detalles. individual. ¿Eh?
Lo de Pichetto era No individual. Pichetto Era era- yo me era- sumo a Macri. pero- Eso para mí es una No diferencia un partido importante. entero. Es un partido entero. O sea, vos Sí, lo que. es un partido. El Es un problema. partido distrito, digamos, es Hacemos por Córdoba. Pero aparte, en todo caso, vos podés decir que Pichetto incorporabas al presidente del bloque, insisto, el presidente del bloque de senadores de todo el kirchnerismo, No, el pero- kirchnerismo y con el menemismo también. En cambio, vos con Schiaretti estás poniendo a un gobernador de la provincia de Córdoba, la provincia clave para Macri en la elección del 2015. Entonces la discusión es, insisto, en que el problema es que en el medio está la elección de Córdoba, donde Schiaretti tiene un candidato y Juntos por el Cambio tiene otro. Ese me parece Para que mí es el ese es un problema importante, que es bastante desconsiderado con los candidatos de Córdoba que se están jugando una elección importantísima dentro de 2 semanas y que vienen criticando a Schiaretti ellos Claro. hace muchos años, muchos años. Entonces eso me parece desconsiderado con ellos. Después el tema del timing. Y después, insisto, como no ha quedado claro en el anuncio qué quiere decir incorporar a Schiaretti, están los que creen que se incorpora como partido político, que se incorpora a nivel personal, no está claro, no queda claro, se eligen las cuestiones, las posibilidades más tremendas, digamos, ¿no? Bien. Pero vos, yo- perdóname, vos sí, sos un sí. referente de la comunicación o tenés una expertise en comunicación. Ahora, cuando no queda en claro cómo se incorpora y se comunica que se incorpora, ¿no se está jugando a ver hasta dónde consigo margen? ¿No es especulación política pura, presión y hasta un poco de extorsión a las otras partes para llegar a lo que se Sí, quiere? no sé cuál es el objetivo de eso. Yo, para mí, la política en general, Argentina en general, y no hablo solamente de Juntos por el Cambio, tiene una manera de comunicar esotérica. O sea, la gente no dice los anuncios. En Argentina en general, digo, ¿ves? Un futbolista anuncia algo y es como, es poético, Sí. es una story poético en Instagram. La vedette también, se pelea con alguien, nadie sabe. Los políticos son un poco también. Van ahí acercándose al tema y no lo nombran directamente. Es como que van... Bueno, digo, Cristina dijo que no iba a ser candidata y no fue candidata. sí, nadie le creyó, curiosamente. Pero, No le creen, pero ella No, dijo no. lo que iba a hacer. sí, pero cuando lo has escrito también, fíjate que es menos claro que cuando yo le dije en esa declaración. Pero también, Hernán, Hernán, es cierto que hay permitime, mucho tirar déjame- versiones para ver cómo pega en la gente, globos de cómo ensayo. cae. Pero hay que ver Claro. si Luego funciona. ensayo y después vemos qué Yo creo hacemos. que no les ha funcionado. Bien, Schiaretti ha sido una manzana de la discordia que ha generado mucho revuelo, mucho conflicto interno, pero no es la primera. La primera fue Milei. Cuando empezaron las versiones de que Patricia Bullrich no veía con malos ojos, todo lo contrario, lo hizo explícito, ampliar hacia Milei, después Milei dijo, yo no quiero nada. No. ¿Cómo ves un desplazamiento hacia Milei y vos dirigís Seúl, que es una revista, también de posicionamiento cultural de algunos temas muy fuertes? Bien, ¿cómo ves la irrupción de Milei? Digamos, dos cosas, la irrupción en la batalla cultural, como se suele decir, y la ampliación potencial hacia Milei, aunque Milei dice no, pero está ahí. Todo el tiempo Macri dice, al balotaje vamos nosotros con Milei. ¿Qué pasa con eso? Yo estaría en contra de una alianza electoral con Milei de acá a fin de año. Después que el año que viene, si gobierna Juntos por el Cambio, hagan falta votos en el Congreso para aprobar ciertas cosas, Tu obviamente mirada es estaría dispuesto a conversarlo. ¿Vos podrías decirnos si Patricia Bullrich o Macri piensan parecido a vos de no hacer una alianza? Cerradamente no. De Mauricio creo que es bastante claro que no. La gente se olvida que Mauricio lleva 20 años con las mismas personas también. No es tan fácil cambiar de un día para el otro porque este está de moda o porque te subió. Bueno, con la reta lleva 20 años. Sí, curiosamente. Por eso no termina de romperse. Está bien, pero hoy Por eso no termina a de ver, romperse. ¿qué? Hay una estabilidad ahí, ¿no? Y una historia, y un afecto. Hay un tema sucesorio de poder. Es claro, Hernán, esto Sí, también. yo lo leo. Yo lo que siento es... Es cierto que el PRO durante los primeros 15 años de su vida tuvo una estrategia muy clara, que era llevar a Macri a la presidencia y después gobernar, conseguir la reelección. Eso no se logró. ¿A dónde volvemos? Siempre había tenido un gobierno bastante débil, el PRO interno, ¿no? Los presidentes anteriores, nadie se acuerda quiénes son. Perdón, Humberto, pero eso sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa después? ¿No? Ahí había una idea de revitalizar el PRO, los órganos internos. La pandemia jugó mucho en contra. Porque... Estás diciendo algo, estás diciendo, nos quedamos sin propósito y ahora... No, lo que pasó también es que se vació mucho el PRO durante el gobierno
nuestro, digamos. O sea, había toda la gente que estaba en el PRO, en las provincias, no sé qué, había que ocupar muchos lugares y la actividad del partido, durante 4 años, ibas al edificio a Balcarce 412, no pasaba nada. ¿Y entonces qué estás contando de la actualidad del PRO? Hay un proceso de revitalizar, se intentó un proceso de revitalizarlo, de darle instituciones, de darle actividad, y después pronto quedaron configuradas las 2 candidaturas presidenciales de Horacio y de Patricia, y eso ya me parece que lo frena un poco. Pero esperá, y Patricia no ocupa ese lugar de más. Ahora iba con Pablo. Y Patricia no ocupa el lugar, ella fue presidenta del PRO. Sí. ¿No ocupa el lugar que ocupó Macri? Silencio. No, bueno, el cual es el de candidato Nada, único, no, de llenar evidente, no. propósito, de ser un propósito dentro del PRO. en Pero sí conducir mismo. el espacio. Sí, pero bueno, ahí hay otro candidato. Bueno, me decís que Patricia sea presidenta. ¿Por qué no me lo decís? ¿Que el propósito del PRO Sí. es que Patricia sea presidenta? ¿Sí? Es que está el partido, hay otro candidato presidencial, tenemos 2 candidatos. Bueno, pero no me lo decís. Una vez que era el propósito, era Mauricio presidente, después Sí. reelección. No, Una después vez de que seguir eso no fue, creciendo. nos quedamos un poco girando. No, hay 2 candidatos, hay que tratar de tener más candidatos. Para mí el PRO tiene que crecer mucho más en las provincias, donde el armado ha sido mediocre todo ese Y tiempo. quizás para ese objetivo que vos decís que el PRO no terminó desdibujándose, quizás no se apuró Macri al bajarse de la candidatura a presidente, quizás si hubieran alargado, hasta se hubieran evitado estos líos, más allá que él tuviera claro, como te hace tiempo, que no iba a ser candidato. Sí, es una hipótesis que hay gente que la tira, incluso entre el círculo íntimo, por decirlo de alguna manera. Por eso te lo pregunto. Yo no estoy de acuerdo, o sea, creo que en ese momento, si recordamos, la situación se había vuelto medio insostenible para él. Sí. O sea, le preguntaban 14 veces por día. Era la única pregunta, claro. ¿Entendés? ¿Cuál? ¿Qué pregunta? Si va a Si iba ser a ser candidato. candidato. candidato, Iba a la sí. panadería, le preguntaban si iba a ser candidato. O sea, Hernán, ahora todo este entonces, proceso. él sentía que también, si él en su fuero íntimo sabía que no iba a ser candidato, él sentía que iba a perjudicar a Horacio y a Patricia si seguía acumulando esa presión. Piqueto se le exigió acá. Yo no- aquí ¿Ah, sí? en el estudio. Dijo, Sugirió no, que era conveniente adelantar Sí, las sí. decisiones, dado que toda la dinámica Lo dijo económica vos. estaba. ¿Sí? Sí. Sí. Que la Ahora- dinámica se había empiojado, ¿no? Ahora, toda esta discusión sobre Schiaretti, sobre el riesgo de que se quiebre la alianza a 10 días de tener que presentarse formalmente y demás, ¿no es parte de la fragilidad o del riesgo de no ser esa fórmula que lidera o ese espacio que lideraba que parecía algo tan claro hace 2 años? ¿No está mostrando la debilidad o la pérdida de votos? ¿El PRO o quién? Juntos, digamos, este desorden de Juntos, no está mostrando no está reflejando la tensión o el nerviosismo interno por haber perdido votos, por el crecimiento de Milei o por lo que sea. Prefiero pensar que no, digo. También yo tengo que ser un optimista en año electoral. Y también creo que son como enfermedades de abundancia de alguna manera, ¿no? La verdad que hay muchos candidatos, se ven cerca de ganar y a veces hay menos generosidad o menos ganas de ceder porque el botín está cerca, el botín está a la vista y la gente se pone un poco más... ¿Qué te parece que va a pasar? temerosa. ¿Eh? Perdón, ¿qué te parece que va a pasar? Yo tengo muchos problemas para distinguir mis deseos de mis pronósticos. Bien, es una buena frase para Y su cerrar. deseo. Para no responder. Bueno, pregúntale por el deseo. Mi deseo No lo es puede que confesar. lo de Schiaretti se vaya difuminando de a poquito, tengamos 2 candidatos y ganemos las elecciones. Bien. Hernán, gracias, ¿eh? A ustedes. Muy bien. Y fue entonces que sonó el teléfono. ¡Aló! También ¿Qué estaba tal? Muy buenas noches, damas y caballeros, ladies and gentlemen. Arre que me pasa? hacía la Políglota. presentadora de los Oscars. Ay, así de loca y soñadora soy. Eso es lo que hizo señora. Bueno, No me digan que no soy un plato. sí, pero claro, sí. Pero ¿Estoy adentro o afuera de Juntos por el Cambio? eso es lo que quisieron. Para eso la Nadie sabe, consultamos. todavía eso la no. consultamos. ¿Está adentro ¿Se o sabe afuera? algo? Porque me quedé sin datos. Facundo Manes me dio un celular, pero no me lo carga el amarrete, entonces no me entero de nada. ¿Alguien sabe algo hablando en serio? En ¿Qué estos, sabe, Pablo? en estos momentos está reunido el Consejo todavía Nacional del PRO, viendo a ver si hablan con expert. Pero usted, Margarita, Ah, mira. ya está, si entró de diputada claro. con la lista de Manes en la provincia de Buenos Aires. Es diputada de Juntos por el Claro. Cambio. Lo que pasa es que vi el comunicado de la reta que dice, bueno, vamos a sumar, si ya estoy adentro. No, Claro. No se dieron cuenta. sí, qué sé yo. Ya se armó el frente de frentes.
Pero tiene una Porque si pulserita armamos que un dice frente junto por de el cambio. frentes, ¿No tiene una pulserita que la dejan entrar? Pertenencia. Como si fuera un No, VIP, no. dice Pablo de León. No, que no está en el VIP, bolichero. entonces. ¿Qué sigue con la de Frente Renovador, Margarita? Ay, sí, bueno, me enteré que más ahora se quiere ir de... Así que capaz que terminamos juntos de vuelta. Bueno, ahí la O si duda. armamos un frente de frentes, tendría que venir el Vasco de Mendiguren. No, es un chiste, Vasco. Con los cuerpos no se sean bromea, ya sé. Me lo enseñó Vicky Donda, que es amiga y a quien también habría que sumar a este espacio. No, no, Pero Todo. ¿cómo es ¿No con creen los que- cuerpos? ¿Qué con los cuerpos? no se bromea. Está muy bien la pero claro. corrección política. Pero yo lo que quiero ¿O saber... creen que se va a poder gobernar con Osvaldo Bazán y Laurita Alonso? No, señor. Hay que sumar a Manuela Castañeira, que tiene un proyecto de ley muy interesante que propone un salario mínimo de 500 lucardas. Muy bien. Sí, es verdad. Interesante, ¿no? Sí, es interesante. Osvaldo, ¿podrías integrar una fórmula con Manuela Castañeira? Yo soy muy vago. Es muy bueno. No quiere laburar. Ahora las Osvaldo. 500 nunca vienen bien, sí. ¿Qué es del progresismo? ¿Se supo algo del progresismo? ¿En qué anda? ¿En qué anda? Bueno, le quiero contestar a Carlos Pañi, que dijo que Facundo Manes fue convocado por Guado de Pedro para Sí, dijo ofrecerle eso. la vicepresidencia. Dijo Pañi anoche. Eso no es exactamente así. Lo llamó porque son amigos desde hace muchos años. Dejen de meter ruido en la interna del Frente de Frentes. Perdón, del Frente de Todos. De Juntos por el Cambio. Está Me muy bien. confundo. Está confundida. Ya ni sé dónde Está estoy. muy bien. Se pierde. Pero bueno, ando con unas ganas de comerme un buen puchero de halcón. Sí, hay muchos que tienen. Horacio Larreta también. Son Está varios, Gerardo Como Morales. progresista de Martín verdad que Lutzo. soy, me tienen harta los gritones sectarios. Son un extremismo sin votos, sin caudal electoral. Ah. Bien, A hay diferencia alguien del que partido quiera mío, responder. que es el Puchero de GEN. halcón. Sí, Uy, sí. ¿Cómo es el puchero de ¿Qué halcón? tiene? Ingredientes del puchero de halcón. Receta. Calabaza. Sí, es medio tibia la calabaza. Sí. Sí. Ahí Garbanzo. está. Hacelo vos entonces. No, no, no. No, bueno. ¿Para qué pregunta? Claro. Ay, me sale mal el agua hervida. bueno. Sí, sí, bueno. Se enojó. Bien. Se enojó. No, claro, sí. Con la No. receta se enojó. bueno. Sí, sí. ¿Se puede terminar la receta? Porque yo me quedé. A ¿Para ver, qué por se la mitad. meten? Yo tengo que hablar con Diego. ¿Para qué carajo se meten ustedes? Ahí está, tienes razón. Habla contigo. Listo. Acotan boludeces al final. Me enojé. La puta que lo parió. Siempre tan moderada, Margarita. ¿Y qué Pero pasó? déjenla hablar. Qué tensión. A Y ver, algún día tenía que enojarme, ¿no? Sí, sí. sí. Ay, bueno, Qué momento de Qué tensión. plata. Ay, ay, ¿Y qué? Nada, algo Y la que quiera receta, contar. la la receta. receta. Puchero de halcón. Ya, Yo me callo. ya habían dicho que iban a terminar Primero- con el kirchnerismo. Ahora díganos cómo va a terminar con los halcones. Bueno, primero los desplumamos y los metemos en una olla bien hirviendo. Ay, es medio Halcones. cruento. Vivos, ¿eh? Uno. Ay, no. Eso como hervir el conejo, ¿no, Ay, Margarita? no, no. Me gusta eso. Sí. Bueno, pero es medio halconista este clima de época. Un poco eso, ¿no? Mira, Diego, vos sabés que el GEN siempre fue un gran movilizador de masas y nosotros tenemos que estar en contra de las minorías intensas de Belgrano y Recoleta, que ayer, por ejemplo, escracharon a Gerardo Morales cuando entró al Sí, edificio de la ocurrió, UCR. sí. Sí, eran dos Mabeles muy intensas que le hicieron pasar un momento muy feo a Gerardo Morales. Así Sí. que todo ese sector tiene que dar un paso al costado. ¿Y cuántas Mabé? Sí, fueron dos Mabé, como usted las caracteriza. Dos Mabé, Van a dos tachar del señoras. padrón. ¿Eh? Van a tachar del Las padrón. manda Patricia Bullrich a esa. Sí, eso Esas- dijo Gerardo Morales. Sarico tendría que efectivamente. traer las Mabeles acá un día. ¿eh? Sí. Bueno, no sé, eso es cosa de él. ¿no? Sí, no, yo Sí. pienso. Bien. Bueno, está bien. Y hay- ¿Qué más? Que no se ¿Sabés la enoje. ventaja que tiene ir a las elecciones de Córdoba apoyando a Schiaretti y a Juez al mismo tiempo? ¿Cuál? Que yo ya gané. Servida la dejamos. Pronto vamos a invitarla a la Margarita, a Real Margarita, pronto, sí. ¿eh? Pronto Sí, la muy vamos a la- sí, le mandamos Sí. un cariño y la invitamos. Bueno, ¿alguna frase para de cierre? Margarita, si quiere. después. Es martes, ¿no? Sí. Ay, Sí, todo ¿cuánto el día. falta para el viernes? Ay, qué ¿Cuándo cosa. falta? Bueno.
Bueno, Ay, ay, ay. aquí Bueno. continuamos deshojando. Gracias. Si cambia de nombre el frente me avisan, ¿eh? Bueno, sí, porque el celular está con Le poco mandamos, datos. de León le mando un ¿Con quién Un WhatsApp. SMS le mandó. Si estoy con Horacio, con Massa, con Patricio, no sé con quién Está estoy. perdida. Va a recibir un telegrama pronto con las instrucciones. Gracias. Gracias, chicos, ¿eh? Un besito. Beso, beso grande. Muy bien. Lucía Salinas. Hubo un tiempo muy lejano. En la Argentina todo parece que hubiera sido hace Sí. 10.000 años y fue hace poco, en donde hubo una puja terrible por la coparticipación y que la Corte le había devuelto los puntos quitados en aquella escena casi en Sí. términos de emboscada en Olivos, cuando la policía bonaerense estaba trincherada y lo convocaron a Horacio La Rodríguez democracia en Larreta. peligro. La democracia estaba en peligro y parecía que iban a un tema democrático y el anuncio fue, adivinen cómo le vamos a pagar a la policía bonaerense que está reclamando recuperación salarial. Con la plata de esta gente que Exactamente. Con la está de acá, otros. y era Horacio Rodríguez, con la ciudad. Sí. La Corte dijo devuélvanle, una gran tensión. ¿Y cuánto se fue acumulando de Bueno. lo adeudado? Un aniversario para el gobierno de Alberto Fernández. 6 meses desde que la Corte le dio la orden de pagarle unos puntos más de aquella coparticipación al gobierno de la ciudad, un fallo que nunca se acató. A hoy, la deuda que le reclama Horacio Rodríguez Larreta al gobierno de Alberto Fernández por estos solos 6 meses asciende a 110.000 millones de pesos. Aquella época entre... 110.000 millones, ¿ya cuánto es? Bueno, ellos... En dólares, un número. no sé. Es ¿Cuántos un billetes 5, de 2.000 que mira, todavía no vi? Pensar en estos términos, es un 5% del presupuesto actual del gobierno de la ciudad. Lo cual representa mucho, obviamente, para las arcas porteñas en un momento de mucha tensión entre el gobierno de Alberto Fernández, la Corte Suprema y también la pelea electoral. Quedaron muy atrás los tiempos de Horacio y Alberto, Alberto y Horacio, mi amigo Horacio, compartiendo esas conferencias. Ahí tienen una foto de otros tiempos, no tan lejanos, pero mi amigo Horacio, ruptura por esta decisión de bajarles casi 1,5 puntos de la coparticipación en aquel momento. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad? Va a volver a ir a la Corte Suprema, que tiene en sus manos fallos importantes electorales que inquietan al peronismo, para pedir que se embargue la cuenta del Banco Nación. Porque es el Banco Nación el que deposita diariamente a todos los distritos los fondos coparticipables. Bien. Están pidiendo La cuenta que se de embargue, coparticipación. exactamente, por esta suma, por 110.000 ¿No se puede no cumplir millones una de orden de pesos. la Corte Suprema? Bueno, se supone que no se puede. En este caso ocurrió porque el gobierno de Alberto Fernández dijo que era de imposible cumplimiento. Eso es lo que derivó en lo que está ocurriendo ahora en el Congreso, que es una suerte de llevemos a un juicio político a todos los ministros de la Corte porque tomaron decisiones de carácter político, no jurídico, se metieron en el presupuesto nacional, se metieron en la potestad del gobierno nacional y están llevando una crisis económica enorme al gobierno nacional. Ceci. Ahí son 220 millones de dólares lo de estos 6 meses pasado, $1 de 500, Sí. ¿no? La verdad que debería ser al oficial, así que es el 450 millones de dólares. Lo de estos 6 meses es deuda, ¿no? Sabe Claro. el gobierno de la ciudad que esa pelea ganada la tiene. Lo que tiene ahora es la discusión financiera. Nación quería darle bonos, ¿no? En un Nación momento, darle abrió. empapelar. Bueno, pero eso terminó en la justicia, también terminó en la Corte, porque lo que sostuvo Horacio Rodríguez Larreta en aquella denuncia penal es no solo que se esté incumpliendo un fallo de la Corte Suprema, sino que la coparticipación impide esa forma de pago que es a Sí, través claro, de bonos. Porque lo que hizo finalmente Nación, sobre todo para cubrir legalmente al directorio del Banco Nación, que es el que tenía la orden de ejecutar el pago, ¿Para cubrirlo es de abrirle ilegalmente de la responsabilidad de Exactamente. cubrir la orden de la Corte Suprema porque de la gente del Banco transferir los Nación fondos. le dieron Claro. una orden. Sí, Y la lo gente del dice Banco el Nación fallo de la Corte. Usted El tiene fallo de que la empezar Corte, a claro. pagarla a partir de mañana 2,95% de los Lo fondos que pasa es que, coparticipables. claro, lo que pasa es que el que tiene que decidir cómo se administran esos fondos o la apertura de las cuentas y demás es el titular de cada una de las cuentas. La Nación le pidió que abra una cuenta en la que está depositando bonos,
que, como dijo Lucía, la ciudad rechazó. Claro. Y como esa cuenta no la validó el gobierno de la ciudad, vos para abrir una cuenta tuya no lo puedo abrir yo si vos no la validás. Yo te abro una cuenta y te pago en Claro, bonos. pero si yo no la validé, esa cuenta técnicamente no existe, Pero ahí la no Corte corre. tiene que decir, ¿está habilitado Bueno, a pagar en bonos? Hay No. una cosa, y hoy estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta y la negociación. Todos esperábamos, y en ese momento la expectativa era que la ciudad ordenara o pidiera un embargo rápidamente de la cuenta de coparticipación. Se demoró en la como que- mucho, ¿no? El pedido. No, Bueno, algo lo pidieron hubo en marzo. Una discusión y una negociación que en marzo Sí. un planteo recién y ahora estamos en esta situación. Sí. Que pague el gobierno que sí. Bueno, Es. hubo un planteo en marzo para que se congele esa cuenta, los fondos que se le adeudan, y ahora la Procuración General de la Ciudad va a volver a ir a la Corte, que tiene que resolver qué va a pasar con esa plata, y finalmente la pregunta es, ¿y ahora quién paga? Todo indica que va a terminar pagando la próxima gestión, y si es de Juntos por el Cambio, se pagarán entre ellos mismos posiblemente. Muy bien. Faltan dólares y hay empresas aéreas que tienen insumos, servicios que pagar en dólares. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, el alquiler de los aviones, que a lo mejor no son propios y tienen que pagar todos los meses, como vos pagás el alquiler de todo, tienen que pagar el avión. Este es uno de los ítems, hay muchos otros. Entonces empezaron a achicar vuelos. ¿Cuál es no sé si decir crisis en el sector, pero hay ya un problema que va creciendo? Bueno, hoy lo puso en escena Flybondi, una de las low cost que opera en Argentina, porque dijo y le comunicó ayer a sus pasajeros, y hoy lo hizo ya a los medios de comunicación, que va a tener que suspender parte de sus vuelos porque dos de los 12 aviones que tiene Flybondi van a quedar en tierra porque por la cantidad de dólares que le aprobaron en las famosas CIRA, el permiso para pagar una importación, no tiene las aprobaciones suficientes para pagar el leasing de los aviones. JetSmart, la otra aerolínea low cost, dijo que todavía no está en una situación tan crítica, pero también tiene dificultades para acceder a los dólares. Y hoy a la tarde creo que tenemos un comunicado para ver. Mirá lo que empieza a pasar. Aerogalves. Esta empresa es una empresa pequeña, pero que es la distribuidora del 40% del mercado de lo que son fumigadores aéreos, aviones de las escuelas de aviación y demás, de los aviones a hélice, digamos, pero no a turbo. Bueno, esa empresa que provee al 40% de ese mercado le comunicó a sus clientes y le pidió a la ANAC que intervenga porque dice que en los próximos días, habla de 30 días, se queda sin combustible para proveer a ese negocio, a los fumigadores aéreos que trabajan en el campo y a los aviones de las escuelas de aviación de los aeródromos de todo el país. 40% del mercado, dice esta empresa, que es lo que tiene, y no tiene las aprobaciones para importar el combustible que no se hace acá. Es un desastre para el campo si dejan de volar los aviones que Es fumigan. un desastre para el campo cuando empieza lo que se llama la cosecha, la siembra de la fina, que es la siembra del trigo, y es en la etapa en la que se necesita ese combustible. Lo que se llama JP1, que es el combustible de de los aviones grandes, los turbohélices, ese combustible se produce en Argentina y no hay problemas con ese combustible. Ahora, con este combustible que es 100% importado de Brasil, de Polonia o de distintos lugares del mundo, de lugares muy específicos. Eso para donde los se aviones hace, fumigadores. Exactamente. Es un tipo de combustible que es como si fuera la diferencia, lo voy a decir muy brutalmente, entre la nafta y el gasoil. Bueno, Claro. es el que se usa para ese tipo de motores en la aviación. Y hoy hubo justo un enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Tombolini al respecto, porque en el comunicado que hacía Flybondi, tenemos este problema, Sí. Patricia Bullrich tuiteó, conmigo esto se acaba. A lo cual Tombolini le agregó, coincido con vos, Patricia, en un gobierno tuyo esto se acaba porque nadie podría viajar más. Bien. Creo que incluso Tombolini tuvo alguna declaración. Sí, hoy fue al shopping de la Basta a comprarse un traje y le pareció que estaba todo muy caro. Se quería quejar con el secretario de Comercio, pero no lo pudo encontrar. A ver, En el espejo tenía que buscar. a ver, Un traje el fíjate. otro día al abasto, y el precio es no sé cuánto vale un traje en el exterior, pero
me costó carísimo, pero carísimo, y cuesta entender qué es lo que está pasando allí con este insumo de carácter importado y este precio que parece más a dólar paralelo que a dólar oficial. Allí estamos nosotros, obviamente, en la medida de lo posible, ajustando los controles. Bueno, por lo menos tuvo la suerte de que le salió carísimo. Eso quiere decir que lo pudo comprar. Y la lo mayor consiguió. parte de la gente que se va a comprar Y que un traje, compra ropa importada. un trabajador que necesita un traje para trabajar, por ahí no se lo puede comprar y se tiene que arreglar. Pero además de en otra un manera. solo párrafo hace un resumen de un problema de la macroeconomía sintetizado en hay insumos que le permitimos con $1 oficial y se dan vuelta y lo venden al precio de dólar importado. Sí, pero claro, eso es lo que está avisando hace tantos economistas. ¿Pero por qué habla en como la si fuera un oposición? espectador? Esto es lo que Pero no por se entiende. supuesto. Con un agravante más, en un sector hiperprotegido, Hiperprotegido. del que él también está Y otro a cargo, agravante, ¿no? las sospechas que hay de pago de peaje en cada uno de los permisos para importar. Sí, claro. Sí, Bien, sí, hay claro. yo no sé si hay una política clara sobre qué hacer sobre todo el sector textil. Hay una parte del sector textil, hablando de los trajes de Tomolini, que dice, bájennos los impuestos, vos querés que compita con China. Bueno, digamos, ya sabés la mano de obra, lo que vale en China, que es nada. Bueno, para que yo compita con eso, bajame los impuestos y yo compito. ¿Cómo puede ser que el secretario Ahora, de Comercio hable como un consumidor? Eso es lo indignante en todo Eso esto. de- Como si eso fuera es un, un- pero un desde tipo que ya. la mira de afuera. Si lo Y hace que venga- Cristina, Bueno. no lo va a hacer él. Y Pero hay pero una cosa. Cristina, por lo menos, la líder de un movimiento, él es el secretario de Comercio. Pero y tiene- no hace la Tombolini- líder. Tombolini Dale. llegó a la Secretaría de Comercio diciendo que no creía en los controles de precio. Hicimos una de las primeras notas en Sí. la Claro. nata sin filtro Lo y él convencieron. explicó ahora. servían. Creo que después de una serie de fracasos con el número de inflación, tuvo una reunión con Cristina Kirchner y ahora tenemos un Tombolini que es espectador y además que está a favor de los controles. Y además que tenga la caradurez de decir, con un gobierno tuyo le dice a un contrincante político, nadie más va a poder viajar. Cuando le están diciendo, los aviones no van a poder viajar por medidas tuyas. Y cuando además no estamos viajando. No, y en su además, gobierno. la verdad es que en la apertura de las low cost, hizo que mucha gente viajara y mucha más gente viajara en el Y gobierno. está hablando alguien del gobierno que cerró Palomar, ¿no? Donde podían viajar las... Bien, hablando de vuelos, la gran pregunta es si va a haber un vuelo entre París y Barcelona. ¿Cómo uniste? Pero Cobro pero extra qué por bien. cada puente, cobro extra. Está con nosotros Pablo Bruneto, hablamos de Messi. Exactamente. Sabemos Diego. dónde. Míreme, por favor, señor. Sí. Ahí está. Ahí está. Mírenos a todos. Perfecto. ¿Usted sabe dónde va Y Messi? si yo te digo si el vuelo no va para Miami, ¿qué preferís? ¿La Barceloneta o Miami Beach? Y a mí me Diego? gustaría Está más cerca. Fíjate que un aterrizaje más suave ya para Messi, que es antes de ir a Miami, me gustaría un año en el Barça. No lo veo Pero tan no viable. creo que me tomen tanto en cuenta. Jorge Messi, si Pero nos está está bien, viendo, no pero- sé si Pero acá se podría llama de jugar plata, mi ¿no? opinión es Champions, sí, vinculante. Pero podría jugar la Champions No lo creo, League, no lo con creo. lo que dice. Sí, exactamente. A ver, ¿cuál es la información de hoy? El Barcelona presentó un plan de viabilidad. ¿Qué es un plan de viabilidad? Es una estrategia financiera para acomodar de alguna manera las cuentas que necesita el Barcelona para incorporar a Messi. Lo presentó, se lo aprobaron. ¿Es tan viable, es tan lograble el plan este? La verdad que no hay demasiada certeza. Entonces, ¿qué dice Messi? Está bien, está perfecto lo que vos proponés. Ahora, ¿lo vas a lograr? Pero espera, porque vos vas a explicar algo que yo voy a balbucear, que es que, no sé si se llama la Federación Española de Fútbol, les pide presupuestos, topea los presupuestos de los clubes para que no se sobregiren en contrataciones que después generen defaults, bancarrotas. Exacto, no se puede déficit. incorporar. Entonces, te piden tu plan de negocios. A ver a quién vas a incorporar, cómo lo vas a pagar, es sustentable. ¿A eso te referís con...? Exactamente, no puedes gastar más de lo que ganaste, de alguna manera, ¿no? Entonces el Barcelona tiene que reacomodar sus cuentas, tiene que bajar salarios, tiene que rescindir contratos y tiene que vender jugadores. Entonces, lo que le ofrecen a Messi está claro y está estipulado en la Liga y la Liga dijo, perfecto, está bien. Ahora, ¿es lograble? Posición. Ahora, no me vayan a hacer lo mismo que me hicieron la otra vez, que me dejaron esperando y que cuando estaba cerrando el mercado de pases, yo me quedé en Pampa y la Vía. Claro. Entonces, eso es lo que duda Messi en este momento y mientras tanto tiene ofertas
tentadoras, Pablo, pero más de espera, lo no había económico un que de lo truco. deportivo. No había un truco que era, como no puede salir la plata del Barcelona porque sponsors. sería excesiva, Que lo compre el Inter y lo preste. lo compra este equipo de Miami, Le pone una Beckham. parte y lo pone en Te lo da. digamos, como el leasing, te lo deja Sí. jugar en Barcelona, ¿no? Si lo compra el equipo de Beckham, el Sí, Inter de ese. Miami, te aseguro que va a jugar para el Inter de Miami y de ninguna manera Claro. se lo va a ceder al Barcelona. A ver, yo quiero insistir en esto. Messi tiene predisposición para jugar en el Barcelona. Y en Barcelona saben que esto es así. El tema es este. Quiere volver. La última vez que Messi esperó al Barcelona, el Barcelona lo dejó Lo plantado. durmieron. Ahora, Pablo, si él se bajara, te pregunto para Sí. entender, si Messi resignara salario, ¿tendría más chance de ir al Barcelona o el No. tema es con la ficha? No es un problema del salario de Messi. De Es hecho, con lo que cuesta contratarlo, Eh, pagárselo. es lo que tiene que vender el Barcelona, más o menos tiene que vender por 200 millones de euros o vender jugadores o reducir salarios. El número es 200 millones de euros. Eso Acá tiene no que es la conseguir Liga Árabe bajar. que vos podés, pongamos, pongo 200 millones de euros por año, no se pueden hacer Es que locuras. en Europa existe el fair play financiero. Ahí está. Claro. Y en Arabia no. Por eso en Arabia le ofrecen a Messi un contrato Pareció de... al formato de la NBA. Escuchá lo que le Exactamente. ofrecen en Arabia, escuchá bien y calculá por día cuánto ganaría en, creo que es Arabia Saudita. Sí, exactamente. En Arabia Saudita le ofrecen 400 millones de euros. Por al año. Por año. Exactamente. O eran 200 por 2 No, años. Son 400 millones de euros por año. Esa es la cifra que le ofrecen a Lionel Messi. El fútbol árabe, a ver, viene de contratar a Cristiano Ronaldo, viene de contratar a Karim Benzema, francés, una de las figuras del Real Madrid. Plata le sobra. No es ir a retirarse, Sí. deportivamente, digo. Y Messi Sí, todavía está bien, tiene resto digamos, con para si jugar. querés hacer Messi- una obra de bien. Es cierto que Messi tiene, Lucía tiene resto para jugar, pero ¿no es ir a retirarse también, ir a jugar al Sí, Inter de obvio. Miami? Sí, claro. Sí. También. Pero me parece que ahí, claro. digo... ¿Qué y edad esto- tiene? esto- Recordemos, ¿Qué gravedad Messi. es? Messi tiene 35 años, Sí. va a cumplir 36 ahora en junio. A ver, la oferta del Inter de Miami es seductora también desde lo económico. Hay en el medio acciones del club que le corresponderían a Messi, entrarían en Le dan como en el de contrato. socio. Exactamente, se habla de un 5% de las acciones del club, que es un club que está último en la MLS, que Ah. deportivamente no tiene mucho para ofrecerle a ¿Y dónde, Lionel saca Messi. ¿De dónde está fondeado tan fuerte ese Inter de Miami? A ver, la plata es de David Beckham, con todos los accionistas. A ver, La en la capacidad MLS, de marketing la tiene igual. en la aunque le MLS vaya mal, claro. independientemente de cómo estés en la tabla de posiciones, tenés plata. Y se encuentra la plata, ¿no? Eso está más que claro. Deportivamente, yo insisto, no pareciera ser muy seductor para Messi. A ver, uno lo dice como espectador y como aficionado, ¿no? También quizás Messi quiere ir a Miami, donde tiene propiedades, donde ya ha vacacionado, ya lo hemos visto a Messi en Miami, y quiere pasar el resto o el final de su carrera A mí tranquilo. me parece que hay dos cuestiones, El estilo de vida. tres diría. Una es lo que vos recién contabas, perfecto, su relación con Beckham y la posibilidad de entrar ahí. Por todo está el tema familiar y que me parece que Messi por ahí pesa más. La cuestión familiar, su mujer, dónde vivir con sus Sí. hijos, que toda la plata, Messi no Está claro. necesita esos 400 millones. Y por otro lado sería ir al país del próximo Mundial, ¿no? También. Sí, a ver, en Estados Unidos se están hablando con esto de que Messi sería, de alguna manera, la imagen del mundial. próximo Mundial, que se va a desarrollar en parte en Estados Unidos, Canadá y en México y en Canadá. Exactamente. A ver, ¿No hay otra opción europea, Pablo? Porque la En la verdad lista de marketing y merchandising es de una Estados decepción Unidos es pensar a Messi fuera de la Champions League. Lo Sí. digo porque es un hombre que va a vivir de facturación publicitaria de acá que se muera, por Claro. suerte, Sí, Leo. claro. No necesita Le la va a plata. faltar. ¿No hay otro club europeo que lo pueda contratar? Eh, ¿Que mantenga en la Champions League que en primer haya, nivel? que le haya hecho una oferta, no. Ninguno. Las ofertas que tiene Messi son tres. Una del Barcelona, una de Arabia y una de Inter de Miami. Esas son las tres ofertas que tiene ¿No es hoy Lionel raro Messi. que al campeón del mundo, al mejor jugador del mundo, al más premiado, Bueno, pero no tenga más oferta o es que Pe- no lo pueden pagar? Claro, Es que bueno. por un lado no lo pueden pagar, por eso por esto otro lado también es desde grande. Europa, que vos decís, Rolo, en Europa están todos más o menos en la misma situación. Tampoco Con pueden fair play, hacer claro. grandes erogaciones económicas
para contratarlo. El tema del Barcelona se vincula también, obviamente, a una cuestión afectiva, ¿no? Eso está más que claro. ¿Podemos adivinar qué quiere Messi? Messi quiere ir al Barcelona, Él dijo, por la familia. Messi por- quiere ir al Ella Barcelona. lo dijo, Quiere ir al claro. Barcelona. Exactamente, Sí. Messi quiere ir al Barcelona, pero una cosa, Diego, los tiempos de Messi no son los mismos del Barcelona. Messi ahora se va a ir de vacaciones, va a venir a ¿Sos vos, Argentina. soy yo, le van a decir? Messi va a venir a la Argentina, va a estar en Rosario para estar en la despedida de Maxi Rodríguez. Posiblemente también esté en la despedida de Juan Román Riquelme, a confirmar. Va a estar en Rosario y después se va a ir de vacaciones por Europa, seguramente. Antes de irse de vacaciones, Messi quiere saber de dónde va a jugar. Claro. El Ahora, padre Jorge sí. Messi estaba en un restaurante comiendo, vino un periodista, ¿viste cómo soy el Sí, periodismo? claro. Y le preguntaron, dijo, no podés publicarlo, pero no podés grabarme, pero yo te voy a decir, no está bien anímicamente mi hijo Lionel Messi. ¿Qué quiere decir que no está bien anímicamente? Que necesita saber y resolver dónde va a jugar. Y para mí hay una cosa también. Cuando Messi se va del Barcelona al PSG, que esto que te digo, que a lo último le dicen, bueno, Leo, al final no te podemos contratar. De hecho, Messi se pierde las primeras 2 o 3 fechas de la Liga de Francia. Por eso Messi se enoja y dice, avíseme con tiempo, no me da lo mismo que me hicieron la otra vez. En ese momento dudaba el barcelonismo, dudaba de si Messi todavía podía seguir compitiendo al más alto nivel. Estoy hablando hace 2 años atrás. Bueno, si hace 2 años atrás dudaban de alguna manera si podía seguir compitiendo al más alto Pero nivel. ahora es campeón del mundo. Claro, una Está duda bien, infundada. pero hoy, Sí, con bueno, y 2 tiene un años año más, Con rol protagónico. yo coincido con vos, Que nos escuchen, por favor. que no siguen. No, pero tiene razón. O sea, hay Son una 2 años cuenta más de que... desgaste. Exactamente. Efectivamente. Hay una Claro. cuenta como hinchas y como argentinos que por ahí no vemos, que es un jugador muy caro y con una vida útil limitada. Esa ecuación o ese esa contrato. inversión. Pero Sigue Messi siendo llega al Lionel Mundial que Messi, viene, sigue tranquilo, siendo Lionel sí, Messi, viene de ganar la Copa del Mundo siendo la figura del Mundial, eso está más que claro, pero bueno. Claro. Pero, y ahí demos vuelta. Ya estamos hablando de Messi cómo está. ¿Y el Barcelona cómo está? ¿Qué tipo de Barcelona él se sumaría? Viene de ganar la Liga de España. La verdad es que el Barcelona ha tenido un buen torneo de la Liga de España, no ha estado a la altura en competencias europeas. Quiere volver a ganar una Champions el Barcelona, eso Claro. está más que claro. Y en Barcelona, a ver, una parte considera esto que te digo. Algunos ponen en duda si es Messi el salto de calidad que necesita para volver a competir en la Champions. Y otros están convencidos de que Pero es el Messi. técnico es su amigo Xavi y Sí. eso también claro. pesa. Eso influye mucho, la relación, el vínculo que tiene Xavi con Lionel Messi, pero influye desde la charla con Messi, insisto. Después de Somos que es amigos, el pero tema el número es otra económico. cosa. Para que Messi vuelva hay que vender jugadores, hay que bajar contratos y eso está complicado. Bien, finalmente hay un desenlace que es Juntos por el Cambio como termina y tiene una Y fecha. otro. Es el Claro. cierre de listas. ¿Cuándo es el cierre de listas de Messi tiene que decidir? Para Messi, Sí. ahora antes de irse de vacaciones. ¿Cuándo vamos a saber la resolución? En diría esta semana, 10 días. Se Muy tiene que bien. resolver. Señor Pablo Bruneto, gracias. Por favor, un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Un cantante elegante, detenido, con armas, Rolo Barbano, muy conocido, o era de antes, pero en un momento Cristina Fernández de Kirchner dice, este chico empezó a hacer música con la computadora de Conectar Igualdad. Elegant. Después se supo, elegant le decía. Ella le decía elegante. Después se supo que desde antes, y no fue por la... pero lo puso en escena para una generación o varias generaciones que no lo conocían, ese comentario de la Se vicepresidenta. encontró con Alberto Fernández también. Se encontró con Alberto Fernández. Y también cimentó la Wanda fama. Nara y tuvo varias secuencias Bueno, fue distinto de el encuentro pseudo con romance. Sí, lo de Wanda es más Pseudo-romance. reciente. Fue distinto el encuentro con Wanda que con el presidente, ¿Fue distinto? parece. No sabemos. Igual, la realidad es que Elegante hizo mérito musical, por lo menos a nivel popularidad, para ser famoso por sí Por mismo. supuesto, claro. Elegante es uno de los referentes de la cumbia 420, que empezó a quedar mezclado en diferentes escándalos en el último año y medio. Diego tiene 3 causas abiertas y hoy nos enteramos de una cuarta que llevó a su detención hoy a la tarde en el country del Banco Provincia, en Moreno, donde él tiene su casa. Una detención que vino precedida por una denuncia muy pero muy grave. La historia empezó el 27 de mayo en
la puerta de un boliche de General Rodríguez, que es el territorio de Elegante. General Rodríguez es su zona, es donde vivió él toda la vida y es donde todavía vive su mamá y donde viven sus amigos que se autodenominan la mafilia, una mezcla de mafia con familia. ¿Qué pasó en la madrugada del 27 de mayo? A la salida de un boliche que se llama Río, los amigos de Elegante se pelearon con otro grupo de gente del mismo barrio, del barrio Bicentenario de General Rodríguez. La pelea siguió en el barrio, del boliche se trasladó al barrio. Según la denuncia que tiene ahora la justicia de General Rodríguez, los amigos de Elegante fueron a buscar a un hombre con el cual se habían peleado, se agarraron a trompadas y uno de los amigos de Elegante salió a la calle con un arma y disparó al aire. ¿Qué pasó después? Denuncia policial, llegaron los patrulleros, se pusieron a identificar a los amigos de Elegante y uno de los amigos de Elegante los llamó al cantante y le dijo, venite que nos van a meter a todos en cana. ¿Qué ocurrió? Elegante, que estaba acá en Palermo, se fue volando en su BMW hacia General Rodríguez y ahí es donde empieza la presunta participación criminal de Elegante. Lo que entiende la justicia es que Elegante, cuando llega al lugar, amenaza con un arma a uno de los hombres que estaba denunciando a sus amigos, le pone el arma en la cara y le dice, subite a mi auto porque te mato a tu familia. Está la filmación de ese momento, la justicia la utilizó como prueba, la podemos ver ahora. Ven que ahí están los patrulleros, eso es lo que se ve en el centro del foco. Ya es la mañana del 27 de mayo, todo había empezado unas horas antes en la puerta de un boliche. Va a aparecer en escena un auto blanco, que es el BMW de Elegante, que llega al lugar, ahí lo ven en el círculo, va a llegar, va a frenar en la puerta de esta casa que es donde estaban los amigos, donde estaban los policías a un costado y donde estaban los hombres con los cuales los amigos de Elegante estaban discutiendo. Según la justicia, en esa secuencia es donde Elegante apunta con un arma desde ese auto, que es el BMW del cantante, y lo hace subir a uno de los hombres que luego lo va a denunciar por privación ilegal de la libertad. Fíjense cómo se abre la puerta de atrás del auto y cómo sube una persona. Lo que dice esa persona, que es uno de los denunciantes, es que adentro del auto estaba Elegante con un arma amenazándolo. ¿Y después lo baja, lo deja bajar? Lo que siguió después, Diego, según la denuncia, es que Elegante llamó por teléfono a otra persona, la amenazó de muerte, que con el auto y el supuesto secuestrado fueron a buscar a una mujer que también había estado en la disputa, que Elegante, también amenazándola con un arma, la sube al auto y que los retiene a estas dos personas durante 23 minutos, hasta que recibe un llamado en su celular donde le dicen, ya estamos todos libres, los amigos de Elegante. En el medio él pasa junto a los patrulleros, según la denuncia, y les dice, si no sueltan a mis amigos, los mato a estos que tengo adentro del auto. ¿Le dice a la policía? Esto es lo que cuentan los denunciantes. Era Guardia Urbana junto a Policía Bonaerense y luego le avisan a Elegante que han sido liberados los amigos, los integrantes de la mafilia, y entonces es cuando, según entiende la justicia de General Rodríguez, Elegante va hasta la estación de servicio YPF, que está en Ruta 7 y el Boulevard de General Rodríguez, y libera a estas dos personas. ¿De qué se, digamos, como en una película, cuáles son los cargos? Los cargos son muy, pero muy pesados, Diego, porque el cargo principal es privación ilegítima de la libertad agravada. ¿Qué quiere decir esto? Secuestrar a alguien para tratar de obligarlo a que haga una determinada acción, no para cobrar un rescate, sino te secuestro, te privo de tu libertad para que hagas algo que yo deseo. Como no lo logró, porque no se llegó a cumplir lo que él quería, que es que estas dos personas retiraran la denuncia, se logró por otra vía, la pena en expectativa es de 5 a 15 años de prisión. O sea, no es excarcelable. No, es un delito grave. ¿Y las Además, armas? están el delito de amenazas agravadas y el de tenencia de armas, Lu, como bien marcás.
Pero ¿qué pasó hoy? Se hicieron allanamientos en la casa del country, se hizo un allanamiento en la casa de la mamá de Elegante y un allanamiento en la casa de Carlos Ken, que tiene Elegante, y no se encontraron armas de fuego. Pero él igual está detenido a la espera de la indagatoria por un delito gravísimo. Gracias, Rolo. Esto va a seguir. Pablo de León. Bueno, como estábamos contando, sucedió una reunión del Consejo Nacional del PRO en medio del conflicto por la posibilidad de sumar a Schiaretti. ¿Qué se resolvió? Seguir analizando las charlas con Espert. Esto no significa aprobar su ingreso. Seguir las charlas con Espert, eso sería un ni. Y el tema es que Schiaretti ni se tocó, con lo cual, para apagar el conflicto y calmar un poco, entendieron todas las partes que está perjudicando a todos Juntos por el Cambio. Espert, seguir las charlas. Schiaretti, silencio, estampa y nada más por ahora en términos institucionales en el PRO. Gracias. Ahora se viene Nico Wiñaski, Santi Fioriti. Somos buenos. Hasta mañana. No.